Siempre mucho repaso, ¿cachado, no? Así bien pulentos. ¿Qué tenemos ahí nosotros? Pues ahí rápido. Tenemos un huevito, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese huevito? ¿Cómo? ¿Quién dijo que existen los óvulos? ¿Quién dijo óvulo aquí? ¿Quién dijo óvulo? ¿Por qué existen los óvulos? ¿Quién dijo eso? Nunca han existido los óvulos flacos, ovocitos secundarios. ¿Queda claro? No se ovula, se ovocita. No vengáis nadie que te callamos. Salvo las gatas que tienden a tener ovocitos primarios, los felinos. Las felinas. ¿Queda claro? Ahora bien, lo que nosotros hoy tenemos es un huevo, o huevo si queréis, femenino, con pronúcleo, ¿sí o no? ¿Qué significa un pronúcleo? ¿Pronúcleo? ¿Qué significa pronúcleo? ¿Por qué habláis de pronúcleo? La mitad de la información genética, la mitad de los cromosomas. Siempre es importante con los cabros que sepan lo que hablan. Deben saber lo que hablan. ¿Estamos? Porque nos va a faltar el desgraciado que lo va a querer parir y por idiomas se van a ir cortados. ¿Se entiende lo que no? Pronúcleo significa pro, a favor de hacer un núcleo, o sea, la mitad. Pero ahí llegan los diablos, los de siempre. Es decir, me querí, sí, te voy a llamar toda la vez. ¿Ah? Y fecundación. Se juntan los dos núcleos, va a ir súper rápido porque esto lo vimos. Y ahí empieza una mórula, perdón, un cigoto, que sí es la que tiene que el doble de la información, o sea, no el doble, tiene el cariotipo completo, la información completa. Y eso empieza a dividirse, ¿se acuerdan? Hasta llegar a un estado de mórula. Sin embargo, recuerden que yo le dije que esta es una pelota con pelotas, ¿sí o no? Y pasaba que todas las pelotas por fuera de esta pelota con pelota quedaban afuera, ¿se acuerdan o no? Pero las pelotas por dentro se movían y formaban esto, que va a ser el futuro guachito. ¿Estamos? Y eso que se llama masa, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Para los que estuvieron? Masa... ¿Masa qué? Ya cuando yo le haga clase, se lo aprenden. ¿Queda claro el punto? Nada personal, pero lo tienen que saber. La masa celular interna. ¿Ok? Celular interno. Porque es una masa celular interna, ¿no? Interna porque está hecho una masa de células, se les dije. Y todo se llama trofo. ¿Qué significa trofo? Alimento. Claro, trofoblasto, células donde se va a alimentar. Porque esto va a ser lo que se va a implantar en el endometrio. ¿Queda claro? Esto es la implantación. Pues la fecundación dijimos que ¿dónde era? En el cuerpo... No. ¿La tuba qué? Tubaterina. ¿También cuál es el otro nombre? Trompa falopia. ¿Cuál es el otro nombre? ¿Lo tienen prueba alguien aquí o no? No. ¿Ya cuál es el otro nombre de ustedes? ¿Cuál es el otro nombre? Salpinge. Serpinge. Salpinge, se lo dice. Y esto, voy rápido, insisto, eso es lo que esa masa celular interna, escuchen porfa, es la que empieza a tener movimiento. A ver, esta masa empieza a duplicar las células a una menor tasa, ya no una tasa logarítmica como antes. ¿Queda claro? Pero mientras se va duplicando eso, empieza a tener movimiento, migraciones celulares, que en el fondo hacen que una pelota empiece, gracias a los movimientos celulares y a la duplicación, se empiece a hacer plana, pero siempre unida al trofoblasto, que va a ser el futuro cordón. ¿Queda claro? Y eventualmente se divide se hace tan plano y se divide en tres capas que son claramente el ectoderma, el mesoderma y el endoderma. Del ectoderma nace todo el sistema nervioso. ¿Queda claro? Todo. Las otras partes nos interesan porque corresponden a otro sistema. Y acá está el clásico, y aquí fue súper claro para dejarle lo más clarito esto. Ahora, yo voy a hablar del ectoderma, pero tú comprenderás que el endoderma y el mesoderma también se doblan. ¿Se entiende lo que es? ¿Lo pueden ¿Ah? ampliar? Por Claro, también se amplían y crecen. Pero en el ectoderma se forma un surco, que se llama surco neural, porque todo esto tiene que ver con la parte neurológica, o sea, la parte ¿cuánto? Nerviosa. Y ese surco se va profundizando hasta que finalmente los bordes se unen y forman un tubo neural. ¿Queda claro? Pero miren lo que quiero ver. Esto es el guachito trilaminar, ¿se entiende? Esto era, ¿ven eso? Eso era lo que era en el trofoblasto. ¿Se acuerdan o no? ¿Están cachando los cambios para que ustedes lo tengan claro? Porque cuando han hecho biología, Sí. cuando hacen biología aprende memoria, pero no sabe lo que está aprendiendo. Esa es la verdad. ¿Sí o no? Ahora, fíjense que ahí está el surco, se profundiza, tubo neural. Pero aquí hay un detalle importante. Fíjense que esto que hay aquí, estoy escuchando acá. Eso que hay aquí, eso era lo que estaba abierto. ¿Se entiende lo que voy, no? Eso era el trilaminar. Es decir, tú tenías una hoja
o 3 hojas, ¿se entienden? Pegadas, y que en un momento empiezan a unirse. ¿Pero por dónde empiezan a unirse? Por el medio, hacia los extremos. ¿Se entiende lo que digo? Dicho de otra manera, de esa hoja, esta mitad va a ser esta mitad para acá, ¿se entiende lo que digo? Y esta mitad va a ser la otra mitad. Y de hecho, cuando se unen, esta cuestión que va hasta los blastos, hasta los poros que se llaman, ya lo van a ver después, hasta allá, se une, ahí estaría la cabecita para acá, y siempre quedan vestigios. Por ejemplo, esto, que se llama filtro, es un vestigio de qué cosa, de esa unión. Cuando no se cierra bien, se produce el abecorino, el palatosquisis, paladar hendido o abdominosquisis, o cuando hay otro tipo de alteraciones, se produce una anencefalia, espina bífida y todo lo que tú queráis. ¿Queda claro, chiquillos? Sí, profesor. ¿Ok? Por lo tanto, eso es importante que sepan que de esto se une, pero se empieza a unir ¿por dónde? Por el centro. ¿Se dan cuenta de lo que ve, no? Esto va a ser la cabeza, viejo. Y esto va a ser ¿qué cosa? El poto, para que me entendáis. Y esto va a ser ¿qué cosa? La columna, o sea, la espalda. ¿Estamos? Por aquí van a aparecer las futuras manitas, las futuras patitas. ¿Queda claro? La verdad de los periodos, ahí está el periodo somítico que se llama, y finalmente ese tubo, que voy a hacerlo súper piola, se cierra, todo se cierra, ¿se entiende? Porque está hablando de la parte neurológica, y este tubo produce vesículas, que son vesículas abultamientos. Adelante, 3, después era el nombre. Era el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Pero de ahí para atrás el tubo sigue como tubo, ¿se entiende? Es decir, donde se van a producir estos abultamientos, va a ser lo que se llama encéfalo y va a estar dentro de la cavidad craneana. Y el límite entre el encéfalo y la médula espinal es el agujero magno del occipital. ¿Se acuerdan o no? Todo esto que está dentro de esta estructura ósea se va a llamar el sistema nervioso ¿cuánto? Central. El encéfalo a nivel de la cavidad craneana y la médula espinal, ¿dónde? En la columna vertebral. ¿Queda clarito? Ahora, todos los nervios que entren o salgan de acá son sistema nervioso ¿cuánto? Periférico. Yo siempre les decía que cuando hay daño neurológico uno siempre piensa en la cabeza, ¿cachado, no? No, si cortarte un nervio aquí es daño neurológico, porque estás lesionando un nervio del sistema nervioso ¿cuánto? Que puede ser sensitivo o motor. En este caso generalmente son sensitivos acá, porque aquí están los músculos. ¿Se entiende lo que es, no? Los daños a este nivel donde hay huesos son sensitivos generalmente. Eso ténganlo claro, que es tan obvio que se lo olvida uno. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque aquí no hay, ¿qué cosa? No hay músculo. Aquí hay tendones. Los músculos están acá. ¿Queda claro? Sí. Son típicos esos daños que tú hay. Corta este nivel y tú sabes que se perdió la sensibilidad. O parte. No la motricidad. Despierta. Vaya, por si acaso un estímulo nunca está de más. Ahora, el encéfalo, aquí voy a ir rápido porque lo vimos, tiene 3 partes que tenéis que saber. Porque está claro que te voy a preguntar las partes y las subpartes, ¿sí o no? Y voy a entrar en más detalle después. El encéfalo tiene el cerebro, el cerebelo y el tronco tallo encefálico. Pero el tronco tallo encefálico es esto. Quiero que vean antes. El cerebro y el cerebelo están unidos a todo esto que se llama tronco tallo encefálico. En castellano, todo lo que llega al cerebro o al cerebelo y todo lo que sale del cerebro y el cerebelo, ¿debéis probar? Sí. Para allá, a la sala allá al fondo donde está la de cristal. Todo lo que sale de ahí, como 4 horas que no viene. ¿Ah? Todo lo que sale o entra del cerebro y cerebelo, ¿por dónde debe pasar siempre? Por el tronco o tallo encefálico. Literalmente es la torre entera. No sé si me cachan. Todo pasa por ahí. Por eso las lesiones de tronco tallo son generalmente el 99% letales. ¿Estamos? Ahora, el tronco tallo encefálico, que es donde se unen estas cosas, ¿se entiende lo que está hablando? Tiene 3 partes, a saber, el pedúnculo cerebral, eso. El puente de Barolio o protuberancia anular, que se llama. El nodo. Y aquí atrás la médula oblonga, o conocida como el bulbo, ¿cuánto? Raquídeo. Es decir, de aquí para atrás que empieza la médula espinal, a nivel del agujero magno. De otra manera, la médula espinal está aquí y que tiene inmediatamente adelante al bulbo raquídeo médula oblonga. ¿Queda claro, chiquillos? Insisto, voy a ir súper piola. Aquí están los hemisferios cerebrales con las circunvalaciones, pero están separados por una cisura larga, ¿la ven o no? Cisura longitudinal. Y atrás, tocando al cerebelo, que lo vamos a ver después, ya vamos a ver dónde, perdón, tocando el cerebro está el cerebelo, que no tiene cisura. ¿Tiene hemisferio? Sí, los ven o no. Sí. Pero en vez de cisura tiene un relieve que lo vamos a ver después, que se llama vermis. ¿Queda claro? Y que si lo miramos,
El cerebelo, quiero que pongan atención, aquí están las circunvalaciones, cisura longitudinal. ¿Se entiende por qué longitudinal, no? Porque va a lo largo. Aquí encontramos los hemisferios del cerebelo y ven esos levantamientos. Eso es lo que se llama como vermis. ¿Queda claro? Obviamente del cerebelo. Hay libros que hablan del vermis mediano. ¿Mediano qué significa? Al medio. ¿Queda claro? Pero ya empiezo a ver algo que no había dicho antes, que entre el cerebro y el cerebelo hay una cisura transversa. ¿Se dan cuenta, no? ¿La ven o no? Y el cerebro toca esa cara. Esta parte del cerebro, ¿la ven o no? Se llama cara tentorial. Es decir, ¿cómo se ha dicho una manera? ¿Cómo se llama la cara del cerebro que toca el cerebelo? La cara tentorial. ¿Queda claro, chiquillos? Y ahí se ven muy claras, estos humanos, las dos cisuras, la longitudinal y la transversa. Y aquí me detuve para decir algunas cosas y voy a ir súper rápido. Yo dije la corteza es sustancia gris. Y la sustancia gris dije son acúmulos de cuerpos neuronales. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Estamos? Y la médula del cerebro es esto, que sustancia ¿cuánto? Blanca, que son los axones de esas células. ¿Se entiende, sí o no? Después le decía, siempre que hay sustancia gris algo se genera. Recuerden que la corteza está, yo le decía, lo más alto y lo más bajo de la especie humana, ¿sí o no? Pero además del pensamiento, todo el cuerpo estaba mapeado en la corteza. Todo. Se me olvidó traer la imagen, bueno, para la otra cuando repasemos. Todo. Porque yo le decía una cooperación, una tontera. Todas las sensaciones del cuerpo, ¿dónde están? En la corteza del cerebro. Y da un ejemplo. El ejemplo era cuando a la gente le cortaban los pies, una extremidad, y el tipo sentía la extremidad, movía los dedos, y sentía frío, sentía calor, y no las tenía. Es porque esos nervios que iban a inervar esa zona, ¿cachai? Lo que quedan estimulados, están cortados, y llegan a la zona del cerebro y por eso el tipo lo siente. Pero además sentirlo lo mueve, ¿eh? O sea, ¿me cachan lo que? Y es más, sienten hasta las sábanas, y no las tienen, porque todo está en la corteza. Después hay un ejemplo que parecía una trivialidad, pero no era tan trivial. Yo decía, si usted le pica el traste, ¿se acuerdan que decía, no? ¿Dónde sienta? Aquí está el traste, estoy inventando. Y usted pensaba por acá, ya me voy a rascar. Y mandaba una orden que salía por acá en las neuronas, que se generaba sustancia gris, iba por los axones, pasaba por el pedúnculo cerebral, puente, seguía al bulbo raquídeo, entraba a la médula espinal, no sigas chateando, te va a romper la cuestión. Estoy anotando, profe. Estás anotando ya, de ahí te pesco, ¿ah? Y de ahí salía por los nervios raquídeos que iban a donde los músculos de la mano y te rascaban. Y decía al revés, si te pinchaba algo, una pulga, sentías una sensación, y eso es lo mismo, pero al revés, hasta llegar a la corteza y sentir la sensación. En teoría entonces decía la médula debería ser pura sustancia blanca. Pero yo le decía, pero hay pares de sustancia gris, núcleos de sustancia gris. ¿Se entiende por qué son núcleos? Núcleos son lugares, una acopio, donde hay acopio. Y estos núcleos tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. ¿En qué sentido? Que aquí hay estructura, y les da un ejemplo, que tiene que ver con cosas y con un ejemplo. El tipo que está a veces con máquinas, ¿lo han visto? Que está en coma profundo y que tiene además un electroencéfalo plano, o sea, ya no tiene, está muerte cerebral. ¿Han escuchado eso? A veces los tipos le sacan la máquina y no se muere, sino que sigue vivo, porque las funciones básicas de respiración, de todas, no son controladas por la corteza, que la controla estos núcleos de sustancia gris, ¿entiendes? O sea, que son absolutamente inconscientes. Y por eso que el tipo sigue viviendo, ¿queda claro? Hasta obviamente que se muere, de hambre incluso puede ser. ¿Queda clarito para qué sirve? Aquí están los centros de la respiración, de la tos, del vómito, de la regulación de pH, y también de la regulación en el hipotálamo, que lo vamos a ver después, de la regulación, por ejemplo, de los núcleos sexuales, de las hormonas, de todo. En la gris. ¿Ah? En la gris. En la gris, en su núcleo de sustancia gris. En su núcleo sustancial. Núcleo de sustancia gris. No me andéis cambiando la película, estoy enojando. Ahora, ¿qué teníamos aquí? Ahí eran unos plexos coroideos que eran unos vasos muy delgados que producían un líquido que llenaban unas cavidades del cerebro que se llamaban ventrículos, lleno de líquido cefalorraquídeo. Mira el nombre, cefalorraquídeo. Cerebro espinal. ¿A dónde están? En el encéfalo, pero ¿dónde más? En la médula espinal, te lo está diciendo. Es decir, los plexos coroideos producen esto. Pero había unos ventrículos que se llamaban laterales, o primero y segundo da lo mismo. Que pasaba lo siguiente, que tenían como techo esta estructura que se llama cuerpo calloso, ¿sí o no? Pero el cuerpo calloso es un puente que une los dos hemisferios, pero no es un pedazo de grasa, sino que es una estructura que permite paso de fibra del hemisferio derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho, porque los hemisferios se regulan. ¿Queda claro, sí o no? Regulan su función. Y había un piso acá, se llamaba fornix.
Y entre el cuerpo calloso y el fornix hay una lámina, ¿la ven o no? Que se llama lámina tentorial. Aquí ven. El septum lucium o pelucium. Septum es pared o lámina, ¿queda claro? ¿Pero qué hacía eso? Dividía o separaba los ventrículos laterales absolutamente. En castellano, ¿se comunican los ventrículos laterales? No, entre sí jamás. ¿Queda claro? Y tienen líquido cefalorraquídeo y deben ser similares. Es lo que uno ve en un escáner o un TAC de cerebro, que es una mariposita en medio, ¿cachado, no? Los puros para afuera son líquidos, y están viendo el cuerpo calloso, el fornix, y la lámina, el septum, que los separa. ¿Estamos? Sin embargo, estos ventrículos laterales se comunicaban con un tercer ventrículo. ¿Estamos? Y se comunicaban por un agujero que se llama de Monro. ¿Estamos? Y el tercer ventrículo, ojo, ¿viste? El tercer ventrículo era esto. Y usé esta imagen porque, fíjense, ahí está el cuerpo. Los núcleos geniculado y esplénico los vamos a ver después, los resumen. El cuerpo calloso está ahí, el fornix, septum lucium o pelucium, se vende el libro. No se comunican entre sí y bajaba el líquido hasta acá, hasta una cuestión que se llamaba, ¿cuánto? El tercer ventrículo. Pero el tercer ventrículo es una cavidad, por favor, porque cuando muestra acá, miren para acá, yo decir, es el tercer ventrículo, tuve una cuestión plana, no te imagináis que es calidad, ¿sí o no? Y aquí el tipo que hizo un monito está bien, es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo. Varias cosas me llamaban la atención. ¿Qué me llamaba la atención? Que hay una estructura dentro, gordita, ¿sí? Se llama tálamo, ¿sí o no? ¿Ok? El tálamo. Incluso hay libros que hablan de la unión intertalámica, claro, cuando lo cortáis es la unión entre los tálamos, ¿se entiende? Ahora, ese tálamo, a su vez que está bañado por el líquido cefalorraquídeo, ¿sí o no? En el tercer ventrículo, pasa lo siguiente, toda la zona de abajo, ¿cómo se llamará? Hipotálamo, ¿estamos? La otra semestre va a ser más complejo, pero con eso me da. Pero me da cuenta que abajo del tercer ventrículo, ¿se entiende lo que estoy hablando, no? Estaba la hipófisis, o sea, la pituitaria, por la glándula maestra, que son las que son factores liberadores. ¿Se acuerdan de eso? Que la hormona folículo estimulante sale de la hipófisis y va al ovario, por ejemplo. Todo es neurológico y al órgano blanco. ¿Estamos? Hipófisis que colgaba y que estaba en qué hueso? Base qué? Base fenoide. Efectivamente la silla turca, ¿se acuerdan o no? Con las fosas hipofisiales que hablan. Y había un tubito huequito así que se llamaba ¿cuánto? Tallo hipofisiario. Y tiene el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde viene el líquido cefalorraquídeo de la hipófisis? Del tercer ventrículo. Por eso yo les dije, esto se aprende mirando, no de otra manera. ¿Sí o no? Pero yo sé que bajo el cerebelo, pero ya no en el cerebro, ¿se entiende lo que no? Estaba este espacio que se llamaba ¿cuánto? Cuarto ventrículo. Fíjense, esto es tronco talloencefálico, pedúnculo cerebral, puente protuberancia. ¿Y qué sería esto? La médula oblonga o bulbo, ¿cuánto? Raquídeo. Es decir, el cuarto ventrículo, esto es humano, pero hay que ponerle todo así. Está dorsal al tallo hipofisiario. A este tallito, ¿no? ¿Sí o no? Está dorsal. Ahora, fíjense, yo sabía también, y esto le decía, que el tercer y el cuarto ventrículo se comunicaban por un acueducto, ¿lo ven o no? Que tenía un nombre, el mesencefálico, porque está en el mesencéfalo, o de Silvio, ¿sí o no? Oralmente el acueducto de Silvio se comunica con el tercer ventrículo, lo están viendo, y oralmente con el cuarto ventrículo que está bajo, ¿qué? Es lo que están viendo, bajo el cerebro y dorsal al tronco tallo hipofisiario. Sin embargo, si yo hacía un close-up ahí, me da cuenta lo siguiente. Me da cuenta que ahí está el tálamo. ¿Se ubican lo que estoy hablando, no? Aquí estaba el acueducto y aquí estaba una estructura que yo le decía, miren para acá, me voy a volver para acá para que lo vean bien. Cabrón, siempre con imágenes. Si yo digo, este es el acueducto, ¿lo ven todos, sí o no? Si digo, ¿cuál es el piso? Todo el piso, ¿sí o no? ¿Qué cosa era el piso? Pedúnculo cerebral. El piso es el pedúnculo cerebral. ¿Por qué? Porque lo estáis viendo. Queda acá el punto lo que veo, ¿no? No memorice, lo estáis viendo que es el pedúnculo. Pero el techo es una lámina que se llamaba cuadrigémina. ¿Estamos? Y la lámina cuadrigémina, quiero que la vean, es esto. Y se llama cuadrigémina porque sobre la lámina, ¿se entiende? Si está en la lámina, arriba hay unos cototos. ¿Los ven o no? Eso, ¿los ven? Sí. Aquí se ven dos porque está cortado por dónde, por la mitad, porque cuadri, ¿a qué suena? Cuatro tubérculos cuadrigéminos. Dos orales, ese y el de acá, y los aborales. ¿Cuáles son más grandes?
Los orales. Los orales. También se llaman colículos. Colículos rostrales o tubérculos cuadrigéminos rostrales u orales. ¿Se entiende lo que es? Ok. Y acá, ¿queda clarito sí o no? ¿Cuál es el techo entonces del acueducto? La lámina cuadrigémina. Sobre eso están los tubérculos, los colículos. ¿Queda claro? Ahora, si uno mira esta imagen, quiero que lo vean, ya empieza a tener más sentido desde el punto de vista de que ahí está la corteza, la médula, el cuerpo calloso, el fornix, la pared, ¿cachai, no? Los ventrículos laterales, ¿qué es el ventrículo ese? Ahí está el cerebelo y ahí está el cuarto ventrículo. Porque ya van cachando el mote como es. Esto que hay acá, para que nos entendamos, este es el tercer ventrículo, ¿sí o no? ¿Ven esa cosa? Es un plexo coroideo, o sea, es vascular. Pero también arriba, yo le decía arriba es, si nosotros vamos con un cuchillo lo cortamos así, ¿se entiende lo que es, no? Sacamos esta parte de arriba y miramos para abajo, vamos a encontrar esto. Esto. Esto es el tercer ventrículo, ¿sí o no? O, perdón, ventrículo lateral. Ese uno y este el otro. Este es el fornix, ¿o no? ¿Sí o no? Esto que estáis viendo ahí, miren bien, para que no se desubiquen, es eso. ¿Se entiende lo que es, no? Es decir, lo que nosotros estamos viendo es acá. ¿Me cachan lo que es, no? Sí. Cortaron así, y vemos esa parte, y dos cositas que hay en el piso de los ventrículos laterales. ¿Queda claro? ¿Cuáles son esas cositas? Estas. ¿Las ven o no? Uno para adelante, ¿cachai? El cerebro como más estrecho para adelante, que se llama núcleo caudado. Y hacia atrás, el hipocampo. El núcleo caudado y el hipocampo. Y entre los dos, que no se ve bien, hay un tremendo plexo coroideo. Ahora, aquí está el vermis, de nuevo, ¿sí o no? ¿Qué cosa sería eso? Los hemisferios. Ahora, del cerebelo también. ¿Va quedando claro o no? ¿Cachai que este es el vermis, sí o no? La parte de delante del vermis se llama lingua, esa. Y la parte de atrás, esa, ¿cachai que casi se tocan o no? Nódulus. La lengua y el nódulus. Y esto, para que nos entendamos bien, es el recorrido del líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan, no? Los laterales, esa cuestión de Monroe, tercero, acueducto, cuarto. Y aquí viene, ¿qué cosa? La médula espinal. Eso también para decir nuevamente, los plexos coroideos son los que producen, ¿qué cosa, cabrón? Claro, y fíjense que hay dos tremendos plexos coroideos que hay en el cuarto y en el tercer ventrículo. Perdón, chiquillo, perdón, que me acordé de una cosa. Están los ventrículos laterales, dos tremendos, y en el tercero. ¿Estamos? Ahí están los plexos grandes, eso está en catalización. Y ahí recapitula, entre el núcleo caudado, ¿se acuerdan o no? Y el hipocampo, hay un tremendo plexo coroideo. Que eso sería ese esquema. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Estamos? Ok. Recuerden que la acumulación de líquido cefalorraquídeo que producía hidrocefalia. Hidrocefalia. ¿Cachai lo que veo, no? Pero también poco líquido es grave, porque literalmente yo le decía, esto es el líquido cefalorraquídeo, es como si tú se lo sacaras, es como una pelota que le sacáis agua, así, queda enchupado. Pasa lo mismo. ¿Queda claro? Es gravísimo. Líquido cefalorraquídeo, por favor, que es como el agua. ¿Estamos? Igual que el agua. ¿Sí? No, debe ser transparente, igual que el agua. Especialmente cuando si sacáis, espera un poquito, para ver si tenéis meningitis, por ejemplo. Epidural igual, cuando le hacen la epidural. Cuando sacáis, ya vamos a cachar porque ahora no sigue. No se va a preguntar qué consultante. Tiene una estructura, primero da volumen. ¿Se acuerdan que le dije no queda volumen? ¿Estamos? Y tiene unas proteínas muy particulares que en fisiología la palabra. Ahora, esta parte, hay partes que no debemos decir porque la voy a ver después, cuando vea los paredes. Esto es visto por abajo. ¿Estamos? Aunque no me crean, aquí había un tallo epofisiario. ¿Se acuerdan del tallo, no? Sí. Y la epófisis. Por lo tanto, ese espacio que hay para arriba, ¿qué sería? ¿Qué ventrículo? El tercero. Estos son los pedúnculos cerebrales. ¿Los ven o no? Estoy para abajo. Estos son los pedúnculos. Eso, incluso hay una fosa entre los dos. ¿Los ven o no? Fosa interpeduncular, que se llama. Esto que sería el puente de la protuberancia, ¿sí o no? Con un surco basilar. Y todo esto que hay acá, quiero que lo vean, ¿lo ven o no? Esta es la médula oblonga, o también conocido como el bulbo raquídeo. Que si oía otra imagen, yo decía, estos son los pedúnculos cerebrales.
Este es el puente, y todo esto en la médula, ¿cuánto? Oblonga, bulbo, raquídeo. Y dos estructuras importantes estaban aquí, yo les dije. Estaban los cuerpos trapezoidales y las pirámides. Y decía, a nivel de las pirámides, decía, las fibras se cruzan. Y eso se llama decruzación. ¿Qué significa en castellano? Para que lo tengamos muy claro. Para que lo tengamos muy claro, como aquí la imagen que quiero, espérense el tiro y vuelvo. Ahí están las pirámides, ¿las ven o no? Significa que cuando el tipo tiene una parálisis de este lado, el problema lo tiene, si es derecho, en el hemisferio izquierdo. ¿Queda claro? Porque ahí se cruzan las fibras. ¿Estamos claritos, sí o no? Tú comprenderás lo que significa un trauma o un nódulo o un cáncer a nivel del tronco encefálico, ¿sí o no? No tenéis ninguna posibilidad, lamentablemente. Bueno, ¿usted lo ha visto ya? Ahí, una guaguita. ¿Una guaguita? ¿Dónde tenían el tumor? En el tronco. Ya. Los tumores de tronco son, bueno, 5 años. no hay 5 años. No hay nada que hacer, lamentablemente. ¿Te concuerda, doctora? Lamentablemente. ¿Queda clarito, sí o no? ¿Estamos? Ahora, quiero que vean. Yo dije que es el puente, el bulbo raquídeo, y yo dije que quiero que se den cuenta de lo siguiente. Todo esto es el cerebelo, ¿sí o no? Pero yo dije el cerebelo se une al tronco encefálico por 3 patitas. 1, 2 y una gorda que cortaron aquí. ¿La ven o no? Sí. Se llaman pedúnculos cerebrales, pero cerebelosos, porque el cerebelo. Aquí sale como, espero que me entiendan, superior porque este es de humano, pero es lo mismo. Sería anterior, el medio y el... Ahora, el medio, ¿a quién se une? Al puente. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se entiende eso, sí o no? Todo esto el medio se une al puente. Y cuando yo sacaba el cerebelo, le decía, estoy haciendo un resumen de buena onda, para que cuando yo sacaba el cerebelo, me encontraba ese espacio. ¿Qué cosa era ese espacio? El cuarto ventrículo. Pero en realidad el cuarto ventrículo tiene una forma de una fosa, ¿sí o no? ¿O qué mala onda? De una fosa, que se llama fosa, ¿cuánto? Romboidea. Porque igual que un rombo, ¿queda claro? Pero tú sabes que encima está, ¿qué cosa? El cerebelo, y por los lados están los pedúnculos cerebrales. Anterior, medio, que se une al puente, y el posterior. ¿Queda claro? ¿Estamos? Miren un detalle, quiero que vean esto. Este es el cuarto ventrículo. Sacamos el cerebelo. ¿Ven que hay un hoyo ahí o no? Sí. Esa es la apertura de atrás del acueducto de Silvio. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que el acueducto había? Sí. Entre el tercero y el cuarto, ¿no? En el fondo un hoyo, porque ¿quién está aquí arriba? La lámina, pero no estáis viendo la lámina, porque está aquí los tubérculos cuadrigéminos, o los folículos orales y orales, ¿eh? ¿Lo vieron? Ahora, acá, para hacer una bola, acá adelante, que no dije, pero en el otro semestre vamos a conversar un poquito más. Delante del cerebelo, o detrás del tercer ventrículo, hay una estructura que se llama la glándula pineal. ¿La ven o no? Sí. La glándula pineal es súper importante porque es muy volátil. La glándula pineal se han escrito libros de la glándula pineal. El tercer ojo, el desdoblamiento. Tiene que ver con todo lo que es la vigilia y, para los más metafísicos, con otros órdenes de cuadro. No, pero por si acaso, porque se han escrito esto es lo que te permitiría a ti doblarte, ver la cara de Dios, de Buda, todo lo que... ¿Se entiende? Pero tiene que ver con la vigilia. ¿Queda claro? Para que sepan de qué están hablando. Tú no tenías glándula pineal. Me han contado. Ahora, cabrón, yo, a ver, voy a seguir con lo que médula, meninge, ¿vale? Las clases estas, yo entendiendo que en general la mayoría vienen en pelota, no tienen idea de esto, ¿se entiende? Pero eso son muy generales en estas cuestiones. Y el otro semestre ya empieza más firme. Pero siempre es para que se ubiquen, pero dándole un contenido más clínico. La médula espinal, primero que nada, ¿dónde nace? ¿En el cerebro? ¿En el tronco? O sea, en el... En el tronco no, el tronco es tronco. En el agujero. En el agujero humano, detrás de la médula oblonga, bulbo raquídeo, ¿queda claro? Esto lo tienen, pero en el bovino más o menos llega hasta la mitad del sacro. En el bovino. Porque el rumiante es bastante más intenso, pero en el bovino hasta la mitad del sacro. ¿Queda claro? El segmento coxígeo, queda claro lo que estoy hablando, ¿no? Obviamente no tiene médula. ¿Queda claro? No tiene médula. Pero aquí voy a hacer algunas recapitulaciones que son importantes. Quiero que vean, primero, para darle un sentido. Lo que tú estás viendo son los cuerpos vertebrales, ¿se dan cuenta?
Estáis viendo los discos intervertebrales, que tienen un núcleo pulposo, ¿me acuerdo? Y un anillo fibroso, algo más resistente por fuera. Estos para adelante porque son convexos y estos cóncavos, ¿se acuerdan? Ahora, miren, estos serían los procesos, ¿cuánto? Espinosos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Eso que tú estás viendo es la médula espinal. ¿Estamos de acuerdo? Bastante apretadita, ¿sí o no? Sí. Ahora, fíjense un pequeño detalle. Yo una vez dije, y aquí empieza a cobrar importancia, que en la columna vertebral llevaban, las vértebras, llevaban por arriba de los cuerpos y por abajo unos ligamentos que se llamaban ligamentos comunes, dorsales y ventrales. Y yo decía que el ventral literalmente llegaba hasta el occipital. ¿Se acuerdan, no? Al brazo occipital. Y el ventral llegaba hasta la mitad del segmento torácico y de ahí por abajo a las vértebras hasta el brazo occipital, pero por abajo iba un músculo que se llama el largo del cuello. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y hago esto para que lo lean y lo ocupen, porque cabros se queda en el aire. En el fondo, literalmente, a nivel del segmento cervical, el cuello, ¿qué ligamento tenía entonces? ¿El dorsal o el ventral? El dorsal. Dorsal, ventral no, porque hay músculo. Literalmente este es el dorsal. ¿Se entiende lo que no? O sea, literalmente hay un ligamento que está contactando ¿a quién? A la médula espinal. Quiero que lo entiendan, antes de hablar de la médula para dar un sentido clínico. Los ligamentos, ¿qué les dije una vez? Se inflamaban, ¿no? Sí. Ya, por eso cuando chocáis, si sacáis la mumure, ¿qué te ponen? Cuello. ¿Para qué? Para el 15. O sea, ya tuviste un E15. Ah, ¿para inmovilizar? ¿Qué es un E15? Una inflamación. Un solo estiramiento de ligamentos que no deben estirarse, ¿estamos de acuerdo? Pero el E15 trae como consecuencia algo muy importante. ¿Qué cosa? Sí, pero no, todavía no, vamos en el orden. Un proceso inflamatorio. Tú ponís para evitar un momento de lateralidad, o para evitar que se mueva la cabeza. Porque claramente, miren ahí para que lo aprendan, cuando se inflama, obviamente hay que comprimir. A la médula. Claro, y eso ahí tenéis compresión nodular, ¿se entiende? Un traumatismo. Evidentemente, y escúchenme lo que voy a decir, si tú seguís un tipo moviéndolo, eso se va a inflamar más y las consecuencias van a ser muy graves. Porque va a afectar la motilidad, la sensibilidad, o sea, puedes quedar inválido. O morir. Ya vamos a ver por qué. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Sí. ¿Pero entendieron el mensaje? O sea, usted ve eso, no mueve a un cristiano, si no sabe. Eso es súper importante, porque a veces uno por ayudar, la ignorancia puede mucho. ¿Se entiende lo que no? Ahora, ¿qué pasa acá? Insisto, esto quiero que aprendan. Acá está el agujero magno, ¿no ven los dueños lápiz bien? Y sale la médula espinal. ¿Estamos? La médula espinal sale, tiene un abultamiento, tiene otro abultamiento y tiene una punta. Sale entonces un abultamiento, yo voy a hablar y tiene una punta. ¿Estamos de acuerdo? Esa punta, que sería esta, ¿no la ven? ¿La ven o no? Se llama cono medular. O sea, esta punta se llama ¿cuánto entonces? Cono medular. El cono medular. ¿Estamos? Yo sé, y para que me vayan entendiendo, que yo sé que a nivel de la médula espinal van saliendo nervios raquídeos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por los agujeros intervertebrales? Salvo las dos primeras vértebras que tenían agujero vertebral lateral, el lateral y el axial. Y eso si no, lo leí para que tengan clara película. Pero a este nivel del cono, escúchenme, a nivel del cono, siguen saliendo nervios, una gran cantidad de nervios raquídeos, muchos nervios raquídeos, cuya imagen está ahí. E incluso de la punta sale una estructura que no es médula espinal, Nico. y que se llama filum. ¿Qué significa filum? ¿Cómo? No es filo. Cordón, hilo, una cuestión así. Filum terminal. Esta estructura, que es el cono medular, más todos los nervios que salen en esa zona, y el filum, ¿queda claro? Es lo que se conoce como la cauda. ¿Cuánto? De equina. Es decir, la cola de caballo. Tú estás viendo la cauda equina. Generalmente, obviamente, la encontráis entre las últimas lumbares y el sacro. ¿Queda clarito? Ahora, estos nervios tienen que ver con la inervación de aquí para abajo, ¿sí o no? Por eso existe una cuestión que se llama el síndrome caudaquina. ¿No lo he escuchado? Que los humanos también existe. El síndrome caudaquina sucede especialmente si hablamos de animales. Puede ser idiopático. Idiopático significa que
Es como cuando dice un médico idiopático, no tiene idea. Pero generalmente son en los animales por traumatismo. ¿Cómo te das cuenta? El animal tiene alteraciones de motricidad, de sensibilidad, se defeca, se orina. Y en los humanos, el mismo cuento. ¿Queda claro? Por si acaso. Eso es síndrome de caudaquina. Tratamiento y todo eso es bien relativo, ¿cachai? Es bien relativo, porque depende de la magnitud de la lesión. Bien cuestiones. Pero a mí me interesa cuando te hablen de caudaquina, sepan de qué estoy hablando. Síndrome de caudaquina. Y obviamente una lesión, puede ser una estupidez, a nivel cervical no te va a producir síndrome de caudaquina. Te puede producir algo distinto, o parecido incluso. Pero ya lo vamos. ¿Se entendió esto, no? ¿Lo que es la caudaquina? No. ¿Qué no entendiste? Porque yo de adivino no soy. En la parte de atrás usted dijo que llegaba a qué parte? ¿Cómo aquí parte? ¿En el terminal? No, el filo terminal es un hilo que hay ahí nomás. Ah, No ya. llega a ningún lado. Ah, Es un hilo que sale. Que después, vamos a ver, porque no es nervio. ¿Se acuerdan que le dije, no? Ahora, pero también aquí tenemos dos abultamientos. O dos ¿Se aclara? intumescencias. ¿Dos cuántos? Ojo, no son tan así, porque es que viene una médula así, pero es para que les quede claro. Dos intumescencias, dos abultamientos. ¿Por qué? Porque aquí hay una mayor cantidad de nervios que salen. Estoy exagerando, ¿eh? ¿Y por qué sale una mayor cantidad de nervios? Porque tiene que ver con unos plexos. ¿Qué era un plexo? Un plato tallerino. Plexo, un plato tallerino. ¿Queda claro? Tiene que ver con un plexo braquial y con un plexo, ¿cuánto? Lumbo sacro. ¿Qué significa? Tiene que ver con todos los músculos del miembro anterior y el miembro que ustedes vieron, que son la cachada de músculos, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso, subescapular, deltoide con las dos porciones, redondo, mayor, extensor carpodial, flexor carpodial, extensor oblicuo, el compresión, ¿sí o no? Sí. Por eso tenía esos abultamientos, que tienen como unos plexos que vamos a ver después. ¿Queda claro eso, sí o no? Sí, perfecto. ¿Ok? Y ojo con las lesiones. Pero aquí quiero que les quede algo súper importante. Voy a dar un ejemplo que es de colegio, pero así es lo que yo creo que aprenden. Saludos allá para... Esto es para el COVID, supongo, ¿no? Hay nervios. Por favor, que voy a hacer una cuestión de colegio que no la dicen nunca, pero está obvio. Hay nervios que miren, que vienen para acá. Y salen. Nervios que vienen por la médula y salen como raquídeos. ¿Se entiende? Esto es de colegio para que me entiendan. Y hay otros que salen un poco más acá. No sé si me entienden. Y así sucesivamente. ¿Me cachan lo que yo, no? ¿Sí o no? Sí. Gracias. Y hay otros que hacen lo mismo, siguiendo a sus amiguitos, pero que hacen qué cosa? Lo contrario. ¿Me entienden lo que yo, no? O sea, la médula espinal, no le digan esto a un médico porque me mata, es un tubo de cordones, de hilos, transmisor, que lleva a diferentes niveles y que trae a diferentes niveles. ¿Se entiende eso, sí o no? Ojo con lo que les voy a decir, porque esto parece una tontería, pero no es nada una tontería. Vamos a ir armando la película. Por otra parte, yo sé que la médula es esto. La clásica, que todos en el colegio nos pasaron, ¿sí o no? Gracias. ¿No lo pasaron? No. Era malo el colegio. Pero ¿me entiendes por qué? Porque si alguna vez hacen clases, chiquillos, nunca supongan que el alumno debe saber. Supongan que debe aprender de base. ¿Se entiende lo que no? Siempre así porque sale bien. Cuando uno mira unas médulas que la han cortado, lo primero que te das cuenta es que no es redonda, es que es media chata en los bordes. ¿Sí o no? ¿Te quedó claro, cierto? Ya. Deja guardadita la cuestión que no me gusta que tomen ni coman nada cuando hago clase. Me doy cuenta que hay unos surquitos aquí. Ojo, hay una cisura media, no, surquitos. Y hay una cisura lateral que lo vamos a ver después. Hay un surco dorsal y un surco, ¿cuánto? Bien, pero existen, son más. Otros nombres tienen. Veo que hay sustancia blanca. ¿Y sustancia cuánto? Gris. La H que le dicen los viejos. ¿Ah? ¿Qué cosa es la sustancia blanca? Axones. Axones. ¿Y la sustancia gris? Médula. ¿Estamos? Todos miren por favor para que estoy explicando esto. Esto sería el agujero intervertebral. ¿Se entiende la idea, no? Y esto sería un nervio raquídeo. Pero un nervio raquídeo o espinal en realidad no es un nervio, en realidad tiene dos partes. Una parte sensitiva y una parte, ¿cuánto? O sea, tiene una raíz dorsal sensitiva
posterior porque es humano en este caso, ¿se entiende? Una raíz dorsal sensitiva y una raíz ventral, ¿cuánto? Motora. Y voy a hacer el ejemplo y van a ver cómo lo voy a concatenar con otro. Claro, cuando tú te rascas el traste, ¿te acordás, no? Tú lo pensaste en la cabeza, en la corteza, mandaste el estímulo, que puede ser por acá, ¿me entendía lo que voy, no? Va un nervio, pero son varios, ¿está? Sale el estímulo, ¿por qué raíz? Sensitiva motora, o sea, la ventral, un nervio, pero es varios, ¿queda claro? Y eso va a los músculos y te pegaste a rascar el glúteo medio. Pues si te rascáis profundo te metiste. ¿Ah? Pero cuando te pica la pulga, ¿qué raíz funciona? ¿La raíz cuánto? La raíz dorsal, sensibilidad. Claro, pero ¿qué se me olvidó aquí? Que esto, por favor, miren, va al tronco talloencefálico, médula al cerebro y llega a ¿dónde? A la corteza del cerebro. ¿Me van siguiendo lado a lado, no, cabrón? Sí. Porque esto es fundamental porque tiene que ver con enfermedades. Desde este punto de vista, por lo que yo acabo de decir, en realidad la médula espinal debería ser sustancia blanca porque en el fondo lleva y trae cosas, ¿sí o no? Pero que tiene sustancia gris. ¿Qué era la sustancia gris? No, ¿qué cosa? Cuerpo neuronal, soma. Acuérdense que soma significa cuerpo. ¿Ah? Y que más me doy cuenta de varias cosas, por favor. Me doy cuenta que la sustancia gris, la sustancia gris está rodeada por sustancia blanca. En columna sustancia blanca dorsal, ventral y lateral. Me doy cuenta además que la sustancia blanca de un lado y otro y la gris de un lado y otro están comunicados, ¿no? Por las comisuras de sustancia blanca y comisuras de sustancia gris. En el fondo son puentes. Me doy cuenta que acá adentro hay un conducto, lo bueno, ¿no? El canal del epéndimo central de la médula espinal. ¿Qué tiene ese canal? Liquiocéfalo. ¿De qué ventrículo viene? Del cuarto ventrículo. O sea, el que está justo en el tronco encefálico, que es lo que está delante del agujero humano. ¿Se entiende el concepto, sí o no? Ok. Pero ojo, ¿eh? Después vamos a ver que tú no sacas el liquiocéfalo aquí. Cuando estás haciendo un examen, ya vamos a ver de dónde, se nos va a caer la gana. Ok, y esto es lo que tenemos. Pero entonces, ¿por qué tenemos sustancia gris? Es porque hay unas cosas que se llaman sustancias o se llaman reflejos medulares. ¿Queda claro, chiquillo, no? Un reflejo medular significa, primero un reflejo significa algo consciente o inconsciente. Inconsciente. Y medular porque te lo va a responder ¿qué cosa? La médula. No la corteza del cerebro, porque si no sería de qué tipo? Consciente. Y el ejemplo es típico. Usted, no sé, está parado así y pone la mano arriba de una estufa al rojo vivo para ponerle colores. ¿Usted qué no hace? No hace esto. Me estoy quemando. Retiraré la mano. Porque si hacía eso, ya no tenéis mano. Miren lo que les puedo decir, chiquillos, y piensen bien. Uno qué hace, escúchenme, porque toca, sacáis la mano y después te duele. Sí. ¿Sí o no? Después le podemos quemar la mano a usted para que vean por qué me quedo mirando. ¿Sí o no? Después duele. Eso quiere decir dos cosas. Quiere decir lo siguiente. Miren bien, por favor, escúchenme lo que voy a decir. Cuando hay ciertos estímulos que son muy fuertes, ¿se entiende lo que tiene otro nombre técnico? Pero muy fuertes, ¿se entiende lo que no? Con un umbral muy alto, ¿se entiende? Perdón, me equivoqué. Muy fuerte, nomás después lo vean. Pasan dos cosas. Pasa la clásica, pusiste la mano en la estufa hirviendo, y pasa la típica, que entra la sensitiva y se va a dónde hacia la corteza. Pero ya viste que de ahí es que llega la corteza de la mano hacia el suelo, ¿cierto? Sí. Pero sobre cierto umbral, o sea, muy cuando tú, el estímulo pasa a su vez ¿a quién? A la médula. ¿Pero a qué parte? A la sustancia gris. La sustancia gris responde. ¿Y a dónde responde? A los músculos donde tenéis que y saquen la mano. ¿Y eso qué hace? Porque es rapidísimo, ¿sí o no? Eso es lo que se conoce como el arco reflejo, pues, ¿se entiende por qué arco? No, se forma un arco y reflejo. Ahora fíjense, este arco reflejo, escúchenme, hace esto. Entra, sacaste la mano. Y ese delta que hay entre que te duele es lo que demora el estímulo en llegar a la corteza del cerebro. Y decirte que duele. ¿Se entiende? O sea, a ese espacio que demora en llegar al cerebro, súmale ese espacio que demoraría en decir saco la mano. ¿Me cacharon lo que oye, no? ¿Se entendió lo que dije? Eso pasa con los animales. Cuando ustedes han visto un gato que se va y
Sí, ¿sí o no? Es un reflejo medular. Puedes todavía decir ahora. ¿Sabes, no? ¿Por qué? Porque si no existieran los reflejos medulares, ese león, por ejemplo, podría pisar y atravesarse con una espiga. ¿Estamos? Y ahí el león, un león herido, ¿ustedes saben lo que significa la selva? Buenas noches a los pastores. Esos son los reflejos medulares. ¿Muchos reflejos hay medulares? Sí. Porque ¿qué responde? La médula espinal. ¿Queda claro sí o no? Sí, profesor. Pero hablemos de algunas patologías que... No de patologías porque hay miles de millones, pero para que hagan un ejemplo que me interesa. Fíjense, esto me pasó, siempre lo cuento con un caso clínico. Estaba en Valdivia, por allá metido, para allá, para allá, para adentro. Pero no es mafia, para adentro ya. ¿Está viendo unas cuestiones? Ustedes saben que no. En fin. ¿Ah? Sí, no sé por qué, si estaba medio polvo lo sabía. Estoy acordando de lo cual no. ¿Ah? Y no sé por qué siempre cuando saben que es veterinario uno tiene que haber bicho. ¿Y cacharon? Si usted es veterinario, ya, bueno. Pero todo sea por la comadre. Eso tienen que censurarlo, cabrón. Y nunca volvió a que va a haber un caballo. ¿Sabéis en esa? ¿Ah? Y al final somos todos iguales. ¡Pero ahí! Miren cómo se caen solitos los cabros, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabe qué, doctor? Mire, aquí anda con las patas que tiene una alteración motora. ¿Qué es lo primero que asisto? Era una pata, no eran las dos. Pata, lo de atrás, la mano adelante. Porque aquí cháblate la pata adelante. Y tiene una alteración leve, no leve, era motora más o menos, y la otra, poquito. ¿Cachai? Lo primero que hice, porque alguna más que le empecé a hacer típico, ¿qué haces tú? Le revisáis todo, le revisáis el casco, le revisáis. Porque el casco siempre podéis tener una herida, podéis tener hongo, podéis tener la podéis tener, no sé, la herradura. Nada. Y ahí me empecé a preocupar. Seguí para arriba, del caballo. Te me parece conocido, dije, y seguí. Nada. Y ahí es donde uno se empieza a preocupar. ¿Y qué le digo a la mina? Eso tienen que censurarlo, cabrón. Hasta que me acordé de mi viejo profesor paraichino, hago un homenaje a él, está muerto. Sí, un gran profesor, un maestro que tuve en la universidad. Y una vez me contó esta cuestión y al tiro la saqué. Dio gracias, porque lo escuchaba, era poco escuchar. Y me acordé de algo muy simple. Ese esquema rasca que le hice picante, le pregunté a la mina, ven para acá. Y le dije, ¿este caballo se ha pegado en el cuello, sí o no? Sí, me dice. Ahí está la madre del cordero. Y efectivamente se había pegado en el cuello, un pencazo. Entonces hay que de hot se pone, ¡ay, pa! ¿Y qué hizo esa cuestión? Y ahí la tenía. Seguramente fue un pencazo muy fuerte, traumatizó, movió la vértebra y me comprimió. ¿Se entiende? Sí. ¿Pero qué me comprimió? Justo lo hace nervioso, motores que iban a ese miembro y levemente los otros. ¿Se entiende algo de lo? Ahora, esa compresión puede haber sido de los anteriores y los posteriores, o solo los anteriores. ¿Me entienden lo que no? Hoy se tiene otra expresión clínica, es decir, es muy relativo. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Por ejemplo, en los perros a veces pasa también lo mismo con traumatismos lumbares. ¿Ya han escuchado que uno hace una descompresión y una hora de una laminectomía? Miren, cabrón, para que no entendamos bien. ¿Vamos a ocupar al gato? No. Un poco famélico está, pero quiero hacer. ¿Se acuerdan que las vértebras tenían aquí los procesos espinosos arriba, no? Los transversos a los lados. ¿Se acuerdan que está el espinoso que se abre así, cierto? Ya, eso, el espinoso y donde se abre, esa es la lámina de las vértebras. Tú cuando hacías una laminectomía, cortáis por este lado y por este y le levantáis. ¿Se entiende lo que es, no? Claro. Y eso es descomprimir. ¿Y la laminectomía qué significa? La mitad. Por eso que cuando uno busca traumatismos medulares, y aquí imagenología, uno cuando toma rayos, no basta con tomar un rayo, tenéis que tomar a lo menos 2 vistas. Porque imaginemos, miren, esto es un perro, que es lo más común. Imaginemos que un perro tiene una lesión, que el trauma, voy a exagerar, porque así lo mataste,
pero exagerar por una cosa pedagógica. Un traumatismo en la sexta o la vértebra. Si tú tomas una imagen lateral, las vértebras tú las vas a ver normales. Por eso tenés que tomar de arriba. ¿Se entiende lo que es? Siempre a lo menos 2. Salvo que sea... Pero igual 2, porque tú podés verla así para acá, pero no estás viendo la magnitud para allá. ¿Se entiende lo que es, no? A lo menos siempre, ¿cuántas tomas? 2. Para evaluar la magnitud. Y evaluar la descompresión que tú vayas a hacer. ¿Se entiende, cabrón, sí o no? Pero siempre va a tener una significación ¿de qué tipo? Clínica. ¿Queda clarito, chiquillos? Ahora, ¿pueden haber otras causas? Sí, puede haber necrosis medular también. Y está más que claro que el rompimiento de la columna es grave, ¿sí o no? Profe, si la lesión no es cerca de la lámina, ¿cómo No, se sí, descomprime? Es que ahí tú tenés que, si no es cerca, porque puede ser por abajo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Por el cuerpo. Ya por el cuerpo, ¿no? Ya, pues estáis cumpliendo aquí. Pero si esto está cumpliendo acá, está cumpliendo arriba. No, Lo igual. sacáis, se va para arriba. Sí. Descomprime igual. ¿Y la necrosis medular en cuánto tiempo se produce eso? Es variable, pero rápida. El problema, ¿sabéis cuál es el problema? Que llegan con los perros, igual con los humanos, ¿no? Cuando ya está la cosa que tú hay de forense. Doctor, que tiene el perro? 3, 2, 1. Acabó esta cosa. Y muchas veces pasa a los humanos igual. Porque uno no sabe, ¿me entiende lo que es, no? Y la gente, cabrón, no es que muchas veces hay gente mala, pero la gente no tiene por qué saber. Porque es muy fácil tirarla, pero no deben por qué saber. ¿Se entiende lo que es, no? ¿Quedó clarito? Otra patología. Le digo lo más común, ¿ah? Para que cuando le toque. Sí, bueno. Yo pensé que el otro día yo me encontré una perrita Ya. Sí, que no, 20 lucas. no controlaba el Perfecto. síndrome. Es que ahí puede tener un síndrome, un caudequina. Puede ser un traumatismo a ese nivel. Ojo, que cuando el traumatismo no significa que sea un auto que la atropella. Ay, no. Se puede caer, viejo, de la cama. La agarraron unos perros. Bueno, con mayor razón, esos amarreos son caudequinas. Ahora, muchas veces tú ahí, dejo que la naturaleza se actúa, vale, unos pichicateos que le pongo ahí. Yo no soy perrólogo, pero el sistema es el mismo, no sé si me entiendes el concepto del mismo. Y ahí tenéis que evaluar cómo va. ¿Estamos? Esto va. Cuando los partes internas se nombra que se cortan en el nervio y ahí está bien, tendrá que ver con el neuromotor acá. No, lo que pasa es que los distemper, ¿cachan distemper? Esto es una enfermedad viral. ¿Estamos? Los tipos, los nervios, el drama que tienen afecta al sistema nervioso. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay nada con cortar nada. No, el nervio ahí cuando afecta, porque hay de repente Es que ojo, neuronía. no, pero ojo, aclaremos el cuento. Tú sabéis que tiene un distemper, escúchenme bien. Y el distemper va a ir por una serie de significaciones, de signología. Estamos que estáis viendo, que la capa, que la cuestión, ¿se entiende todo el cuento? Y pasaste. Generalmente pasáis, sin drama. Se muere generalmente, eso sí, pero por favor, para que no me... pasáis. Y siempre un perro con distemper va a tener alguna secuela neurológica. No necesariamente al tiro. Pueden pasar años y tener una secuela. Una mioclonía. ¿Qué puede hacer? Claro. ¿Qué puede hacer? Nada. Porque la secuela neurológica del distemper. Por si acá, porque siempre te preguntan, no le va a pasar nada a mi perro. No le voy a mentir. Mejor dile, porque de hecho va a tener una secuela. Puede ser muy grande, muy chica, pero lo va a tener. Pero no te la hace cuando está atendiendo la enfermedad. ¿Se entiende lo que digo, no? Lo que no quiere decir que no la puede hacer. Es como colateral, ¿no? Es colateral, es la consecuencia. Ahora, puede que no lo haga, pero la estadística uno le dice que generalmente tiende a ser alguna consecuencia neurológica un tiempo después. ¿Se entiende lo bueno? Porque tú estás hablando de estadística al final. Lo que sí, que siempre se maneja en esos términos. ¿Hay algún porcentaje de que no tenga ese...? Debe haber, pero muy bajo. Muy bajo. Muy bajo, muy bajo. O a veces te hacen, las otras que te pueden hacer tan leves que no te das cuenta. Ay. Entonces para ti no tiene. No sé si me entienden lo que digo. O te la hace 10 años después y tú la asumís de otra cosa. ¿Me entendés lo que digo? ¿No? Entonces ahí es variable, porque hoy en día los perros no duran harto más. ¿Estamos claros, no? No es como antes. ¿Quedó claro para todos, sí o no? Ya cabrón, porque, ojo, no es mala onda, yo de un pencazo voy a pasar todo lo que tengo que hacer, ¿eh? ¿Estamos? Pero también tenemos un cuento aquí. Yo siempre una vez dije, espero que me entiendan, si no estoy ni ahí con la memoria. Espero que me entiendan con él, les dije que la columna vertebral no es columna, ¿sí o no?
Le dije que era una viga vertebral, y lo mantengo. Y esto tiene que tener consecuencias con las deformaciones de columna, que son muy comunes en los perros, pero ¿cuáles especialmente? Los perros largos. Los pastores alemanes, de acuerdo, los pastores alemanes tienen los salchichas, ni hablar. Los Watzeshound que le dicen, o sea, los Hallpapi. Pero ojo, respecto a los pastores tienen una vejez muy triste. Todos los pastores. Es que son degenerados esos perros. La raza está degenerada. Es que la raza pastora que uno no es la raza pastora. Es una degeneración y información que han hecho. Sí, pero no es chiste. Busquen fotos de hace 100 años atrás de los pastores alemanes y todo. Yo soy antirraza, por si acaso. A mí me gustan los picantes, los chachaos. El Colo-Colo, por ejemplo. Con los perros que tengo yo, los poodles así, pero pulentos. Porque ya van a ver que tiene que ver con el inbreeding, no hay heterosis, eso lo van a ver que es todo un cuento. Por eso los pastores alemanes, tú sabes que le tienen que poner una aguja al final igual. Porque sufren muchísimo. Sufren con cadera, sufren con columna. De hablar. Pero todos los perros largos van a tener problema de columna. ¿Cuáles? Deformaciones. Severas, cabrón. En donde el dolor es terrible. ¿Cachai? ¿Y puede afectar entonces a los agujeros de los nervios? Por supuesto. Y con alteraciones de la sensibilidad, de la motricidad. Es muy grave. Muchas veces tú tenés que optar por hacerlo dormir. Pero eso tú no lo haces dormir. ¿Me explico? Uno le dice a la señora que es mejor, pero los dueños toman la decisión. Queda claro lo que ve, ¿no? Pero uno cuando decide en lo concepto personal es porque realmente no hay ninguna salida. ¿Cachai? No, porque, ojo, porque les cuesta otra detalle, imposición de mano, energía, ni una cuestión cifra. Cuando llegáis a eso. ¿Queda claro, sí o no? ¿Quedó clarito? Sí, pues. Pero aquí tenemos una estructura que se llama meninge, voy a ser súper clara. Las meninges las conocemos. ¿Por qué? Miren para acá los dos y no charchazos. ¿Por qué conocemos? Por la meningitis, o sea, la inflamación de las... que son membranas, cabrón. Por favor, escuchen. Son membranas. 3, ya vamos a ver. Que cubren todo el sistema nervioso central. Para que nos entendamos. Un nervio que hay por acá no tiene meninge. Central. Y si ustedes se dieron cuenta, este bonito, hasta la emergencia de los raquídeos, hasta ahí nomás, hasta ahí los cubre. Pero todo para afuera, todo lo periférico no tiene meninge. ¿Queda claro? Son propios del sistema nervioso central. Básicamente son 3 meninges, que de exterior a interior, de afuera hacia adentro son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Queda claro? La dura madre, voy a ser lo más pedagógico posible. Esto es una dura, miren primero, esto es una dura madre, es como una tela blanca, medio zulosa, dura, resistente, pegada así. ¿Cachai? Y que tiene unas particularidades. Hay dura madre, la ven o no. Aquí tenemos dura madre, y aquí pasa algo que yo creo que primero vean para que entiendan algo. Voy a explicarlo en este mono picante. Picante pero bueno, quiero que se den cuenta de detallito. Esta es la dura madre, en rojo la dura madre, ¿ya? ¿La ven? Fíjense que la dura madre, a nivel del encéfalo, ¿queda claro cuál es el encéfalo, sí o no? El cráneo. Está pegado a los huesos, lo menos, ¿no? Está pegado. Es como un papel decomural de la cavidad craneana. ¿Se entiende, sí o no? Está pegado. Y acá, miren todo, pero a nivel de la columna, porque ahí estaría el agujero magno, ¿sí o no? ¿Está pegado a los huesos? No. Escúchenme, por favor. Vamos a ir armando a poquito. Claramente, voy a decir algo, las meninges del encéfalo y la médula son las mismas. Pero por posición tú habláis de meninges del encéfalo y la médula. Si me voy a la meninge acá, a la dura madre encefálica, me doy cuenta que esta está pegada ¿a qué cosa? A los huesos. No hay espacio, evidente por lo menos, entre los huesos y la dura madre. ¿Sí o no? No. Pero si hay uno abajo, ¿no? ¿Lo ven o no? Que aunque esté por acá, ese espacio se llama subdural. ¿Queda claro? Ese es el espacio, ¿cuánto? Subdural. Espacio subdural. Y si nos vamos acá, por favor, miren. Acá hay un pequeño espacio subdural, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Pero también está este, el epidural. Por eso usted nunca pone la epidural en la cabeza. ¿La pone dónde? En la columna, en el espacio epidural. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Si nos vamos a un monito más picante, esto es la columna. Esto es la dura madre, ¿la ven o no? ¿Hay espacio subdural ahí? Sí, chiquitito. Y este es el espacio epidural. ¿Lo ven o no? Por eso, ¿alguien es mamá aquí o no? Ya cuando van a parir,
y le pone la epidural, ¿pulsión epidural? Sí. Siempre viene la viejita chica, esa de verde, una mezcla entre té y un palumpa, una cosa rara, weón. Yo me quedé mirando así. No tenga miedo, mijita, doble C, y la pobre vieja, weón. Pero no la ponen solamente para eso, también por alguna- No, claro, estoy hablando de la... ¿Para qué le ponían? Se ha terminado la cosa. ¿Y por qué la ponen tan dobla? ¿A alguien se le ocurre? Para abrir ¿Para qué? espacio. Uno que me explique nomás. Para dar el espacio. No, el espacio va a ser el mismo. Para que pase con mayor facilidad la aguja. Porque cuando así esto, separáis las vértebras. Claro, agrandáis el espacio para entrar, porque el epidural es el mismo. Porque yo no entendí lo que me dijeron. No sé si me entienden. Yo entiendo lo que me dicen, lo interpreto. Porque al separarlo, tú hacías esto. Pero siempre tú entráis cuneteado. Porque si entráis derecho, tocáis con quién? Con el ligamento supraespinoso, la orso lumbar que es fibroso. Por lo tanto, entráis y dobláis la aguja. Tenéis que entrar cuneteado. Y ahí entráis, ¿se entiende? Y entráis un ligamento que se llama flava, que lo paséis. Lo atravesáis, lo sentís en el dedo y ahí se extrae la subida. Hace un pequeño... Se siente, y ahí echáis esto. No seguís con la dura mano, no. Y lo hacéis, y ahí echáis. Y ahí, eso es una, no es una anestesia, es una analgesia. ¿Queda claro? O sea, disminuye el dolor. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la dura madre encefálica y la medular? Los espacios. Específicamente, ¿cuál? Subdural y El epidural. Subdural tiene los dos, pero el epidural solamente acá. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La segunda membrana es esta, que parece tela de araña y por eso se llama aracnoides. Y que tiene un espacio acá, ¿lo ven o no? Y que también está acá, que se llama espacio ¿cuánto? Subaracnoideo. Hay espacio subaracnoideo en el cerebro y la médula. Pero aquí viene un cuento. Ese espacio subaracnoideo, escúchenme, está lleno de líquido cefalorraquídeo, que viene del cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan del cuarto ventrículo, no? Por unos forámenes que se llaman de Liushka. Mamiushka, siempre me dicen la misma. Uno a cada lado. En el fondo, ¿qué te digo? El cuarto ventrículo tiene dos hoyos por los lados, para que lo entendamos. Y ese hoyito sale líquido, pero ¿a dónde va? ¿El espacio cuánto? Subaracnoideo. De hecho, espero que escuchen muy bien. De hecho, el espacio, todo esto, a este nivel, a un nivel del agujero magno, este espacio subaracnoideo es súper grande, pasando a llamarse la cisterna magna. ¿Se entiende por qué magna? Porque está en el agujero magno, es muy grande. Y ahí es una zona donde te podéis sacar qué cosa, líquido, pero hay que ser el rey de los giles porque es muy peligroso. Así que ¿a dónde te vais? A la zona lumbar. Pero para sacar en la zona lumbar, y quiero que miren, obviamente, si tú querés llegar a ese espacio, tenéis que perforar qué cosa, claramente, la dura madre. Pero sacáis, y se saca, sentí, entráis en el espacio y empieza a gotear solo, porque hay presión ahí. Y lo que debe salir, ¿qué cosa es? Agua. No, pero el líquido sabe, pero agua. Para que me entiendan ustedes. Véanlo en YouTube, agua. No debe saber ni rosado, ni amarillo, ni negro. Agua. Ese es el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para ver meningitis, que es gravísima. ¿Queda claro? ¿Cómo se vería la, ¿Ah? ¿cómo se vería la meningitis? Cualquier desviación de lo que no sea como agua es meningitis. Eso es meningitis. ¿Sí? Yo insisto, yo como dije que debe verse el líquido cefalorraquídeo, ¿Cómo? Agua. como agua, y la misma consistencia. Búsquelo para que lo vean. Cualquier cosa que no sea eso, cualquiera. Meningitis. Pero además ya tendría, en ese caso, por ejemplo, ya tendría expresiones neurológicas bastante grandes si fuera otro tipo. Claro, si uno lo hace muchas veces para ratificar. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, pero Y la última meninge es una que se llama pía madre. ¿bien? Pía madre, pía. Entonces está la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Ahora, antes de seguir, la aracnoides es lo que se llama la meninge vascular, porque está llena de vasos sanguíneos la aracnoides. Y cuando hay rompimiento de vasos sanguíneos, es muy particular porque hay una hemorragia subdural, ¿sí o no? Cabo, y te sacáis la calota, miráis la dura madre que con la sudadera blanca, ¿cierto? Y miráis una mancha abajo. Eso es subdural. ¿Se entiende por qué es subdural o no? Porque está abajo. ¿Cuánto? Subdural. Subdural. Hemorragia subdural. Busque en YouTube hemorragia subdural. No esas páginas aquí. Las páginas que ve el César. Ahora, miren para acá. La pía madre es una membrana íntimamente unida a todo el tejido nervioso. Encéfalo, médula, meninge, perdón, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal. Íntimamente unida, que incluso a nivel del cono medular forman finos terminales. ¿Queda claro? Ahora, fíjense en detalle. Este tejido podría ser cualquiera. Aquí el cerebro.
Después vuelve una estructura que me falta, ¿no? La vía madre se mete en el tejido, porque está pegada, se mete. Y se mete y da vía, a ver si me entienden, camino a vasos sanguíneos. ¿Lo ven o no? Y esos vasos sanguíneos son los que van a nutrir la glía. ¿Cachan la glía ya o no? Las glías no son neuronas, son células especializadas que están y que le dan soporte a las neuronas y que las nutren. ¿Se entiende lo que no? Ahora, tú comprenderás que cuando se inflaman las meninges, ¿qué pasa con estos vasos sanguíneos que están en la aracnoide y la pía? Se comprimen. Y ahí queda la grande. Porque igual se necrosan y te morís. ¿Queda clarito? Dos estructuras, tres me faltaron de la dura madre y las termino. Ya conversamos de la dura madre, el espacio que era dura. Fíjense que hay una lámina de la dura madre que se mete entre el cerebro y el cerebro. ¿La ven o no? ¿Esa? ¿La línea roja? Roja, sí, todo el rato es la roja. Una lámina, ¿estamos? Y esa lámina que la vamos a ver después se llama la tienda del cerebelo. Y si la miramos acá, no es. Esta la tengo aquí. ¿Ven eso, no? ¿Ven? Ahora, hay otra, fíjense por favor el bonito. Hay otra que se mete justo en medio, en la cesura longitudinal. ¿Se entiende lo que no? Sí. Y esa se llama la hoz del cerebro, esta. ¿La qué? Hoz del cerebro, ¿la ven o no? Es decir, está la hoz y atrás, el fondo es una lámina entre los hemisferios cerebrales, la cesura longitudinal, y una lámina metida en la cesura transversa. La hoz del cerebro y la tienda de quién? Del cerebro. Pero también, esta dura madre le hace como una cajita. ¿Una cajita a quién? A la, aquí está el esquema, a la hipófisis. ¿Se acuerdan de la hipófisis o no? Le hace como una cajita a la hipófisis y esa cajita, ¿la ven o no? Esa cajita tiene un nombre bien raro, el diafragma de la silla turca. Pero para ti es una cajita de dura madre. ¿El diafragma de la silla cuánto? Turca. Es una estructura que forma la dura madre a nivel del encéfalo. Ahora, pero también, fíjense, esto es dura madre, y entre las dos láminas de dura madre, ¿se acuerdan de la que bajáis? Hay una vena que va por acá. ¿Ustedes la han visto? ¿Han visto la mollera? ¿Que late? Es una vena. Y está dentro de la dura madre, que le hace un volumen. Y de ahí sacan sangre. ¿Estamos? Pero hay que saber. ¿Queda claro, sí o no? Ya, vamos ahora a los pares craneanos. Parece que están estimulados, ¿eh? Ahora lo pueden estimular más. Ahora, dentro de los pares craneanos, yo voy a hacer, a ver, yo voy a empezar, el otro semestre, ¿sí? Que el primer par sale por el hoyito tanto, no, ¿cachai? Voy a hacer lo más clínico posible, ¿ok? Se llaman pares craneanos porque no salen de la columna vertebral, salen del cráneo, ¿queda claro? Los otros, de hecho, son los pares espinales. Hay sensitivos, que sienten sensaciones, motores que mueven músculos y mixtos, o sea que hacen las dos cosas. 12 vale, algunos dicen 13, pero voy a hablar de otros. 2. El primer par, 12, es el olfatorio, que es absolutamente sensitivo, estamos claros, ¿no? Y que está ahí, esto es humano, ¿eh? ¿Se acuerdan del cornete medio, sí o no? Sí. El cornete medio el eje olfatorio, o tercer cornete, o gran motourinaria, o cornete hermoidales. Y ahí estarían los filetes nerviosos. No está el cornete medio, porque no te nos quema, ¿sí o no? Ahí están los filetes nerviosos. Y que atraviesan una lámina que está atrás del etmoide, y que se llama lámina cribosa. ¿Se acuerdan, no? Sí. Y estaba llena de hoyos, porque ahí atraviesan esos filetes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y justo ahí, donde está la lámina cribosa, hay unas fosas etmoidales, ¿se acuerdan o no? Que eran dos depresiones, y en esas fosas etmoidales, cabros, hay una estructura que se llama bulbo olfatorio. ¿Los ven o no? Esas pelotas son del primer par y están metidas, ¿a dónde? En las fosas etmoidales, y ahí llegan los nervios. Pero el primer par es olfatorio. ¿Cómo cacháis que un perro tiene problemas de olfacción? Ah, se llama anosmia, la incapacidad de oler. ¿Cuánto? Anosmia. Lo cual uno diría muy bueno, porque hay unos que son muy hediondos. Pero en realidad es muy malo. Es muy malo. Porque literalmente es un sistema de defensa. ¿Sí o no? ¿Cómo cacháis que un perro tiene problemas de olfacción? A ver, primero hay perros que se les va el olfato con el tiempo. Por ejemplo, los Doberman. Los Doberman con el tiempo van perdiendo capacidad olfativa. Por eso si tenéis un Doberman de 20 años tenéis que llegar hablando fuerte. Llegué.
o te va a morder. Pero no lo hacen de malilla, porque van perdiendo la capacidad de olfacción. ¿Estamos claros? ¿Es como la única raza que le sucede eso? No, no, sí, nada. ¿Sí? Nada. Es que siempre, Bueno, siempre a se los nombra, viejos- a los viejos también. ¿Qué pasó? Pero ya ni se ven los Doberman ya. es que siempre se nombra Porque ese de nombre. raza. O sea, en esa raza pasa eso. Y en otras razas también. Es que es como la más nombrada sobre ese detalle. Sí, pues, Sí. es que la más. Es que ojo, después de ver, tal raza le pasa, tiende a pasarle esto, tal raza. Es por raza, pues sí. Acuérdense que no son perros estándar, son perros. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo lo cacháis? Insisto. Bueno, para que no perdamos tiempo. Le tapáis los ojitos, si uno tiene olfatorio, le ponéis la comida cerca. Si tiene problemas de olfacción, no va a ser capaz de encontrar la comida. Porque, ojo, ustedes deben saber que los perros tienen una olfacción, pero... ¿Sí o no? Siempre digo el mismo ejemplo. Siempre me falta decir, yo tengo un perro tan inteligente que antes que llegue Pedrito, el marido, por los ya está en la puerta feliz. Y la hora del perro a uno que es muy inteligente y uno no le dice nada a eso. La mira y dice, está rica. Al final le tienen que encontrar el ajuste. ¿Tienen que grabar eso? No. Y no es que eso, si la gracia es que el perrito huele al compadre entre miles. El perro tiene una olfacción 2 millones a 4 millones de veces más sensible que un humano. ¿Me cachan lo que ven? Por lo tanto, esa es la forma más obvia. Tapar los ojitos, porque aunque lo tengáis tapado, va a llegar igual a la comida, si es que no tiene problema de olfacción. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Nadie nada más? El segundo par se llama óptico. Y en este sentido quiero que vean. Yo no voy a hablar de globo ocular, voy a hablar del nervio. ¿Estamos? Miren acá, por favor, porque aquí empieza a penar. El nervio óptico es este. Miren todos. El nervio óptico viene del ojo y al nivel del prefenoide, esto lo pasamos, hay un surco quiasmático. Y ahí los nervios se cruzan y forman el quiasma. Y hacia atrás del quiasma aparece una cosa que se llaman tractos ópticos. Y los tractos ópticos se dirigen a los lóbulos occipitales, porque los lóbulos occipitales es donde se genera ¿qué cosa? La visión. Sin embargo, quiero que aprendan esto. Miren bien. Y esto es tan básico que por eso me encanta. Vamos a imaginar que un nervio óptico, miren para acá, tiene dos grupos de fibras, rojo y azules. ¿Queda claro, chiquillo, no? De hecho, las tiene. Las azules tienen que ver con la visión del lado interno de un ojo. ¿Lo ven o no? Y la roja del lado externo del mismo ojo. ¿Queda claro? Es decir, corto el nervio óptico, ¿qué pasa? Este ojo queda ciego. ¿Y este otro? Nada. Este queda bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa a nivel del quiasma? Aquí es donde te empiezas a dar cuenta. A nivel del quiasma, las fibras que vienen del lado externo de este globo ocular o del otro lado, siguen por el lado externo. ¿Se dan cuenta de lo que ven? Pero el lado interno pasa al otro lado. Dicho de otra manera, si yo corto el tracto, ¿se entiende que este es el tracto óptico? Izquierdo, queda la parte externa del globo izquierdo ciego y la interna del derecho. ¿Queda claro, sí o no? Y eso pasa. ¿Por qué puede pasar? ¿Qué creen ustedes? Un tumor puede ser. ¿Queda claro? O congénito. Puede tener muchas causas. Pero ¿se entendió esto sí o no? Este monito lo tenéis que tener muy claro. ¿Estamos? Porque eso pasa. Porque entre todo esto puede pasar muchas cosas. O sea, el lóbulo occipital en realidad llegan información a cada lóbulo de dos ojos. Y ahí se da el esquema completo. Ahí se une la imagen. ¿Queda claro sí o no? Ok. El olfatorio entonces, el óptico. Pero antes de seguir quiero que vean. Esto que estoy viendo, y aquí voy a ir piola porque lo tenéis que tener claro. No me toquéis nadie aquí porque te la voy a meter por ya. Este globo ocular, miren todos, porque si no van a andar perdidos. El globo ocular. Al globo ocular llegan músculos. Uno por arriba y otro por abajo. Si este globo ocular llega uno así y otro acá. Que se llama recto dorsal y recto ¿cuánto? Y recto porque son de derecho, ¿se entienden? Y los rectos dorsal y ventral, ¿qué hacen? Mírenme todo, mueven el ojo para arriba y lo mueven, porque no tiene otra alternativa, ¿sí o no? Pero por los lados hay un recto lateral, este es lateral y este es la nariz, ¿eh? ¿Y el otro puesto cuál sería el recto? Medial. Que permite mover el ojo así para afuera y el ojo despierta ya para adentro. Recto dorsal, recto ventral. Recto lateral, recto ¿cuánto? Medial. Medial. Miren todos porque aquí es la clave de lo que voy a hablar. Me doy cuenta, eso sí, que hay unos que entran oblicuos, ¿los ven o no? Sí. Que entran oblicuos.
Y por eso se llama oblicuo dorsal y oblicuo ¿cuánto? Pero hay una diferencia súper importante. Todos miren porque si no, no van a entender. El oblicuo ventral, ¿cachai? Viene el lado interno. ¿Se dan cuenta, no? Viene el lado interno y toma el globo ocular por el lado externo. ¿Se dan cuenta, no? Igual que el dorsal, pero el dorsal no viene el lado medial. ¿De dónde viene? De atrás. De atrás. Y el oblicuo dorsal, para ser oblicuo pasa un ganchito, ¿lo ven, no? Es un gancho picante ordinario, pero se llama tróclea. Y nada que ver con las trócleas óseas, ¿se entiende lo que veo, no? Se llama tróclea, es un gancho fundamental. El oblicuo dorsal pasa por una cuestión que se llama ¿cuánto? Tróclea, y ahí entra oblicuo. Y ese como que queda en el aire, ¿lo ven o no? Ese es el elevador del párpado superior. También hace la misma... Viene de atrás, no, el elevador del párpado viene derecho. Pero Porque llega hasta ahí, ¿no? ¿Ah? No, está cortado, A pero eso llega me al refiero. párpado. Ah, perdón. Tiene que llegar al párpado. ¿Entienden, no? Está cortado por el izquierdo. Ok. ¿Queda claro eso, sí o no? ¿Y qué hacen esos que van? ¿Qué hacen? ¿Cuáles? Los que van a- Mueven los ojos oblicuos. Cuando copiáis, lo ponéis oblicuo. ¿Te quedó claro? Claro. Sí, porque venía no te había cachado. Ahora, esta cuestión es fundamental para que no se olviden, y se lo voy mostrando acá, porque voy a hacer un salto de pares craneanos, porque voy a hablar de los motores del globo ocular. Y ya voy a cachar porque voy a ir con este orden. Vimos el olfatorio, el óptico, que son sensitivos. Voy a ver el cuarto par, que es motor ocular, es del globo ocular. Y miren el nombre, se llama patético, pero también se llama troclear. Y cuando te dicen troclear, te dicen al tiro a qué músculo del ojo inerva. ¿A cuál? Al oblicuo dorsal, porque es el único que pasa con la Troclea. troclea. ¿Se entiende lo que veo, no? El cuarto par, que cuarto par, que el motor se llama troclear porque tiene que ver con el oblicuo dorsal. Cuarto par, si queda claro, apréndanselo así. Sexto par, cáchate, me fui al sexto. Miren lo que voy a decir, se llama motor ocular externo o abducens. Abducens significa abducir hacia afuera, ¿se acuerdan, no? ¿Cuál tiene que ser? El lateral. El recto lateral, porque el recto lateral tira el ojo, ¿a dónde? Para afuera. Fuera, por eso el nombre te lo dice. Motor ocular externo, ¿se entiende? Hacia afuera, o abducens, para afuera. ¿Queda clarito? El tercer par, miren lo que voy a decir, se llama motor ocular común. Y en el fondo, si te aprendiste el cuarto y el sexto, ya sabéis que inerva. ¿A quién inerva el motor ocular común? A todos los que no son ni ese ni ese. Claro, porque este es del cuarto, este es del sexto. El tercero, todo el resto. De hecho, ¿han visto gente a nivel que tiene el párpado caído? ¿Sí o no? Eso es neurológico. ¿Puede ser el cuarto par? No. ¿Puede ser el sexto par? El tercero. Por todos lados el tercero. Porque tiene que ver con todos los músculos menos, y ahí está cuál, el elevador del párpado, ¿cuánto? Superior. ¿Queda clarito, sí o no? ¿Ok? Ya lo saben, así. Y siempre que lo vean, con imagen. Para que a ti tenga sentido. ¿Qué puedo encontrar aquí? Puedo encontrar varias cosas. A veces hay alteración neurológica, hay estrabismo. ¿Sabes los estrabismos? Sí. Los estrabismos pueden tener muchas causas. Pueden ser neurológicas, pero también puede ser que los músculos no tengan la misma longitud. Porque si uno es más corto que otro, o más largo, el globo ocular queda desviado para el lado, ya sea convergente, divergente, hacia dorsal, ¿se entiende lo que no? Tenéis que evaluarlo. Pero pueden haber estrabismos por alteraciones neurológicas. Un microinfarto en el cerebro puede producir esto. ¿Queda claro, chiquillos? Sí. U otras alteraciones. Profe, el estrabismo es operable. Cuando es operable. Suena raro lo que digo, pero cuando es operable. Y los resultados, yo he visto en humanos, son bastante recatados, diría yo. ¿Cachai? Porque, ojo, valga la redundancia. Esta es una zona, si alguno de ustedes sale cirujano, muy compleja. Meterse adentro del globo ocular y sacar, no, es muy, muy complicado. ¿No? Llegar y puede tener un nervio, o sea, es complicadísimo. Vamos al quinto par. Y el quinto par es un desgraciado. Se llama trigémino. Y todo lo hemos escuchado alguna vez, pero por una enfermedad que se llama la trigeminosa. Trigémino. Y este par es mixto, sensitivo motor. Escúchenme primero, cabrón, para que tenga sentido para ustedes. Hay gente que tiene dolores atroces en la mitad de la cara.
¿Sí o no? Y hay gente que se suicida por eso, aunque no crean. Eso es por el trigémino. Porque este nervio que tiene 3 partes, 1, 2, 3, trigémino, ¿queda claro? Tiene que ver, claro que es mixto, sensitivo motor, pero tiene que ver con toda la sensibilidad de la mitad de la cara, la otra mitad del 8. ¿Se entiende lo que es, no? Tiene 3 ramas, que le voy a explicar lo más priorita posible. La primera es una rama oftálmica, ¿la ven o no? Y lo voy a explicar así. ¿Han tenido jaqueca? Es rico, ¿eh? Cuando tiene jaqueca, le duele primero toda la nariz o la parte de atrás. Solamente esta parte de la nariz, ¿cierto? Y de aquí para arriba, ¿o no? Y te duele la parte de acá. Y los giros le hace así, ¿sí o no? Y aquí, y te duele, ya, esa es la rama oftálmica. Del trigémino. Después te voy a hacer la caña. Podría ser, pero la caña sin dolor. Eso es trigémino. O sea, pero llevémoslo a práctica. Cuando tenéis dolor de cabeza, es trigémino. Cuando tenéis sinusitis, y el dolor por la sinusitis, ¿qué cosa es? Trigémino. Cuando, no sé, te pica la punta, trigémino de la mitad de la nariz y la órbita hacia arriba. ¿Queda claro, chiquillos? Todo lo que es sensibilidad, que puede llegar a ser, pero tremendo, ¿sí? ¿Queda clarito? Todo eso es trigémino. Trigémino. Y ojo, el trigémino te va a dar cuenta del dolor por un golpe, pero el trigémino puede eventualmente sobreexcitarse y producir dolor per se, porque sí. ¿Queda claro? El tratamiento es barato, como 2 millones de pesos a la semana. Y no es chiste, eso sabe. Porque es muy, muy caro, no llegan a tomar una aspirina. La segunda rama, absolutamente sensitiva, igual que la primera, se llama maxilar. Y aquí quiero que vean, un día, yo les dije, aquí hay un agujero infraorbitario, ¿sí o no? Sí. El agujero infraorbitario es un conducto infraorbitario que va dentro de un seno maxilar. ¿Se acuerdan en la calle? Y atrás hay un foramen que se llama maxilar. Porque está en el hueso, ¿cuánto? Maxilar. Escúchenme lo que voy a decir. En realidad, el nervio, la rama maxilar del trigémino, entra al foramen maxilar, entra el conducto infraorbitario que está dentro del seno maxilar y sale por el foramen infraorbitario formando el nervio infraorbitario. Pero mientras va haciendo esto, va entregando ramas a onda a los dientes, a la encías, al paladar, a toda esta zona. ¿Se entiende lo que no? Y a la nariz, pero toda la nariz no. No, de la mitad. No, de la mitad no, porque la parte de atrás, 3/4 partes de la nariz. Porque esto era de arriba, ¿sí o no? Todo el resto es la rama maxilar del trigémino. O sea, cualquier dolor de la cara que tenga que ver con esto, tiene que ver con esa rama. El dolor de diente arriba, la encía cuando te pictó es de ahí. Y también cuando sentís cosquillitas, ¿sí? Eso también. Trigémino. Pero también está esta otra rama, que esta sería la mixta, y por eso el nervio es mixto. Esta es la rama mandibular. La rama mandibular, desde el punto de vista sensitivo, hace esto. Entra por el agujero mandibular. ¿Se acuerdan mandibular o no? Sigue por el conducto mandibular y sale por el foramen mentoniano, formando el nervio mentoniano. Es decir, da la sensibilidad a todo acá, todo. Los músculos, la piel, la encía, los dientes, ¿queda claro? Pero también tiene una porción motora, para no perder tiempo. Los músculos masticatorios eran los paseos, masseter, temporal, pterigoide interno, externo y digástrico. Y esa rama da los nervios temporal, nervios masseter, nervio pterigoide interno, externo y digástrico. Derecho es izquierdo. Y eso tiene que ver con la masticación. Por lo tanto, este nervio es mixto. Pero llevémonos a la práctica. Queda claro entonces que la mitad del dolor de la cara es del trigémino, porque es sensitivo, pero hay una parte motora. Por ejemplo, y se ve el nervio, ese nervio infraorbitario, ¿no? Que el trigémino, claro, se sale y te agarra aquí la nariz, pues, por eso se siente la mayoría. Cuando tenía un loro, entonces, ese ¿pero qué nervio? El no, maxilar. es el maxilar, pero que se llama infraorbitario. Por eso tú lo podéis bloquear acá. ¿Se entiende lo que no? O podéis bloquearlo más atrás. Bloquear significa meter sustancias químicas para cortar la transmisión. Que a todos se lo han hecho cuando hay el dentista. ¿Sí o no? Pero podríamos tener varias cosas.
¿Vieron lo que hizo, no? Sí. No, ¿Eso no, es trigemino? no, no. No. Eso que hizo, que yo hice así, sobre el ojo, son varios nervios. Pares craneos. ¿Cuáles? Siéntese nomás. Solitario que estoy ya. Fíjese que el tipo cerró la... hizo así, ¿sí o no? Hizo varios pares que están ahí interactuando. El tercer par podría ser porque tiene que ver con el orden del párpado. O sea, lo relajó. ¿Y cerró qué cosa? El párpado. ¿Sí o no? Después vamos a ver que tiene que ver también con un músculo, lo vamos a ver un ratito, con un músculo faciales, porque el tipo hizo esto. O sea, los auriculares, ¿se acuerdan los auriculares, no? Hizo viejito así para cerrarlo. Pero también lo cerró porque cuando yo hago esto, ustedes no se dan cuenta, yo arrastro una masa de aire que choca con el globo ocular. Y cuando choca, la rama oftálmica del trigémino reacciona. Y esa, cuando reacciona, le informa al resto, en el sentido que tienen que bajar el párpado y tienen que hacer viejito. ¿Se entiende lo que veo, no? O sea, eso que parece una tontera no es una tontera, es un examen neurológico. ¿Queda claro lo que veo, no? Ahora, sospechamos... No, usted para que no me anden de esa... ¡Ay! No, a ti que te tengo mala también. No, a ti porque te pusiste colorada hace rato. Ven para acá. Yo sospecho, ¿no? Que ella tiene... Mire lo que es. Puede ser un perrito, pero estoy sospechando que tiene un problema del trigémino, pero la porción mandibular. Yo sé, escuchen, que el nervio tiene que ver con nervios motores que van a los músculos, ¿cuánto? Más 14. Ahora, yo sé que no puedo llegar ni al pterigoideo, podría, pero no se va a notar muy bien, y a los digástricos va a ser peor. Pero yo tengo acceso a ¿cuál? A los temporales. ¿Ya lo? Yo sospecho, miren lo que voy a decir, que tiene una alteración al lado derecho. De esa rama, de la rama motriz del trigémino, rama mandibular. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago yo? Me acerco y le pongo la clásica y le empiezo a tocar acá. ¿Qué estoy tocando? Y me aprieta. Y cuando me aprieta, si están normales, debo ver simetría. ¿Sí o no? Y simetría acá también. ¿Queda claro lo que veo, no? Pero si están anormales, podría notar cierta asimetría. Ahora, si yo sospecho que esa rama nomás, también yo puedo pincharla. Porque si tiene que ver con la sensibilidad de esta zona, tiene que ir trigémino. ¿Pero qué rama? ¿La? Mandibular. Claro, mandibular. Ahora, si sospecho que es el trigémino completo, pero no solamente que le duela, porque me decía, oiga, no aguanto el dolor, que ha perdido sensibilidad, le empiezo a pinchar. Y empiezo a evaluar. ¿Se entiende cómo evaluar por fuera, no? Eso es súper importante, cabrón, porque nadie te lo cuenta. Llega en neurología y que hay más tirado aquí. ¿Eso cuando también hacen exámenes neurológicos en columna? Sí, y ya lo vamos a ver, ¿eh? Sí, ya voy a decir, no me mate la clase. Acuérdenme el examen de neurológico con columna, uno súper peor. Pero queda claro lo que hoy, ¿no? Ojo, porque hoyos salen, lo podéis leer, pero esto lo tenéis que tener claro. La parte neurológica, la parte clínica, cuando estés con el perro, o con el gato, lo que sea. El gato, eso sí, que podía agarrar. ¿Quedó claro el trigémino, sí o no? Porque, ojo, tú te das cuenta entonces, resumiendo, que tú mueves la boca y masticas por el trigémino. ¿Qué rama? Mandibular. Específicamente la rama motora de esa zona. Pero toda la sensibilidad es por las ramas oftálmica, maxilar y mandibular también. ¿Se entiende lo que veo? Que es muy distinto al séptimo par. Porque el séptimo par es el que se llama facial, o de la expresión a la mímica, que es mixto. La parte sensitiva, para matar, eso tiene que ver con sensibilidad de la lengua. ¿Qué significa sensibilidad de la lengua? Sentir sabores. ¿Se entiende lo que veo, no? O cuerpo extraño. Pero la parte motora tiene que ver con la motricidad de los músculos, de la expresión a la mímica, no los masticatorios. Dicho de otra manera, ¿han visto gente con parálisis facial o no? Sí. Que tiene la carita caída, ¿sí o no? ¿Puede masticar? Sí. Perfectamente, porque van por pares distintos. ¿Se entiende lo bueno? El séptimo tiene que ver con esto. De hecho, cuando le hicimos esa prueba, cuando hizo el viejito, fue séptimo par. Pero cuando bajó el párpado fue tercero. Y cuando sintió acá fue el quinto. ¿Pero qué rama? La oftálmica. ¿Se entiende lo bueno? Y después el charchazo que le iba a pegar, esa era todo. Lo digo lúdicamente, pero ¿me entienden que es distinto? ¿Cachai lo bueno? Ahora, obviamente, para que no confundamos, un tipo con parálisis facial puede mover la boca y puede pronunciar raro, porque cuando uno habla, hay músculos faciales que permiten impostar para que salga el aire de una manera. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Pero ¿qué músculo, por ejemplo?
Por ejemplo, si él tuviera parálisis facial y yo con esto que le hice, él no hubiese hecho ninguna expresión. ¿Se entiende? Hubiese lo más cerrado el párpado, pero no hubiese podido hacer esto, el viejito que hizo. ¿Se entiende? Porque eso es facial. Porque los orbiculares son faciales. Miloyoguidio, ¿se acuerdan o no? Buccinador, sartorio, temporal. Todos esos son ¿de qué tipo? Faciales. Y los faciales, voy a decir una estupidez, tienen que ver con los músculos faciales, no con los masticatorios. Temporal, digástrico, ¿se acuerdan todo eso? Que lo tenéis que tener claro. Porque ¿queda clarito? Por lo tanto, nunca confundan eso. Una persona perfectamente, compadre, puede... Hay gente que nace sin los nervios faciales, ¿sabían o no? Si los dos. Sí. Búsquenlo, y es una cosa impresionante verle la cara porque es absolutamente inexpresiva. Pero pueden masticar o no. Sí. El drama que hay ahí es que, miren, la gente con parálisis completa de un lado tiene que limpiarse. ¿Sabían eso, no? Sí. Porque el buccinador, que no es facial, ¿se acuerdan, no? Hace algo muy que parece trivial, pero no te das cuenta. Que tú cuando masticas se te da la comida para acá y este, que no es, perdón, que es facial, no es masticatorio, disculpen, la tiras para adentro y te la tracáis. Pero cuando tenéis parálisis, la comida se queda aquí y se acumula. Yo más de una vez he visto un animal que se acumuló y se pudrió y le hizo un hoyo. ¿Se entiende lo que hoyo, no? Una fístula en caballo, lo he visto. Por lo tanto, ojo con eso, para que no confundan los pares. Pero reitero, el séptimo par además tiene que ver con la sensibilidad de la lengua. Y por favor, sensibilidad no es motilidad, ¿queda claro? Sensibilidad es que es capaz de sentir sabores, ¿cachai? O cuerpos extraños. ¿Queda claro, sí o no? ¿No hay drama? Ya, octavo par lo vamos a ver la otra semana. Noveno, glosofaringio. Y aquí voy a ser súper piola. El noveno par, ojo, cuando te metías a estudiar los pares craneos en un libro que hay loco, pero esto es lo que yo creo que aprendan ahora. Glosofaringio se llama gloso. ¿Qué significa gloso? Lengua, porque la glositis es inflamación de la lengua, la glosa en latín. Y faringio tiene que ver, es mixto porque tiene que ver con los músculos de la faringe y con la sensibilidad de la lengua. Es decir, la sensibilidad de la lengua siente por dos pares, el séptimo y el noveno par. Pero los músculos de la faringe se contraen por el noveno. ¿Queda claro? Décimo, el neumogástrico o el vago. Y en este sentido quiero que me vean, aquí lo voy a importar. ¿Cómo se llama? Neumogástrico o vago, el décimo par. El décimo par es un par que tiene 800.000 funciones, mixto, pero yo me voy a referir a las que a mí me interesan. Gástrico. Neumogástrico. Neumogástrico. O Digamos que vago. Todos miren acá, porque va a ser una explicación súper piola. Los vagos son estos amarillos. ¿Queda claro? Primero que nada, voy a poner el diafragma aquí. ¿Estamos? Aquí voy a poner la guata, una guata media extraña, el esófago ahí, el esófago que están ahí. Doctor, profe. Gracias por la... Me voy a poner... Como diablo salió. Llegó en la nariz. La laringe, acuérdense que yo dije el esófago hasta arriba, la laringe sería el de la cabeza, ¿sí o no? La laringe la vamos a dividir en dos partes. Ya van a cachar. Este para lo explicar con tres ejemplos, que es lo que quiero que aprendan, y ojalá que les dé para, lo estimule para, por supuesto, aprender cuestiones, pero lo que más pasa. Los vagos son dos porque son de pares, ¿se acuerdan? Y van en relación aquí estructural, esófago. ¿Estamos? Primero, vean tú, los vagos siguen al esófago, atraviesan el hiato esofágico, ¿acuerdan, no? El aórtico arriba y el cálico abajo, y llegan al estómago y pueden ver ahí y ven una serie de ramas al estómago, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que ver con la contractibilidad del estómago, o sea, con las contracciones gástricas. ¿Queda claro, chiquillos? Es decir, que cuando usted tiene alteraciones del vago, va a tener alteraciones de las contracciones gástricas. ¿Estamos? Y si es un síndrome de Hoffmann, que lo van a ver después. Ok. Pero también me doy cuenta que el vago da una rama. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón. Y es lo típico que uno va a un funeral así, y ve una señora que, ¡ah! ¡Pum! Dedo así. ¿Sí o no? ¿Han cachado? Y todo, como buen chileno,
¿Qué le pasó? Como que estuviera meditando la vieja. Se desmayó. ¿Qué pasó? Y eso es vagotónico, cabrón. Porque el vago a nivel del corazón produce radicardia. En esa gente predomina el vago. ¿Se entiende lo que no? Por lo tanto, cuando tú ves eso, eso es algo vagotónico. ¿Se entiende el concepto, no? Ahora, no es ahora, estimulado en ese caso por la impresión, queda claro, pero no es bueno ser un tipo vagotónico, porque te puede ir de un paro. ¿Se entiende lo que no? Hay ejemplos de producir disminución de la frecuencia cardíaca, sí se puede, pero no se lo puede enseñar porque el último mató a la mamá. Apuntando aquí. Pero aquí hay un cuento muy raro, Sofía. Fíjense, a nivel de la cavidad torácica, por favor, y acá está en el cuello, esto ya en la cabeza, ¿cierto? Aquí está cómodo para que no entendamos mucho. A nivel de la cavidad torácica, los vagos dan una rama que se devuelve. Tiene que inervar una mitad de la laringe, de otra rama va a inervar la otra mitad de la laringe. O sea, los músculos que mueven las cuerdas vocales. ¿Se entiende lo que es? Y esto se llaman nervios laringeos. ¿Se entiende por qué, no? Recurrentes. Recurrentes porque se devuelven. ¿Se entiende? Recurrir significa volverse. Derecho e izquierdo. E inervan la mitad de la laringe. Uno y la mitad de la otra mitad, el otro. Esto podría ser una cuestión muy trivial, pero no, imagínate la jirafa. ¿Cachai lo que significa devolver los vagos del tórax? Todo el cuello para llegar arriba, a la laringe. Eso pasa. ¿Es importante? Sí, pero en los caballos también es súper importante, porque lo vamos a ver después en el otro semestre también. En los caballos hay un signo que se llama síndrome del caballo roncador, ¿no? ¿Escuchado, no? Que metí un caballo picadero, o lo tenéis corriendo, y de repente te hacen así un... Pero fuerte, ¿eh? Lo mismo que yo, pero fuerte. Y los cacháis porque si tenéis duelo ya hay a picadero, con la cuerda y lo empezáis a dar vuelta. Y de repente, justo en inspiración. Y pasa eso porque las cuerdas vocales se abren. ¿Se acuerdan la glotis y todo ese cuento? Se abren, pero generalmente el nervio laríngeo recurrente izquierdo falla. Y se queda. Y cuando se queda, esta se abre, pero al quedarse el aire choca y produce turbulencia. Y ese es el sonido. Es clásico que la hemiplegia laríngea suceda en los caballos. ¿Por cuál nervio laríngeo? Sí, pero es del vago, pero el izquierdo. En caballos más jóvenes, generalmente en machos, de cuello muy largo. ¿Se entiende, cabrón? Eso es. Ahora, la solución generalmente es quirúrgica. ¿Queda claro, chiquillo? Pero eso es lo que hace el nervio vago. ¿Onceavo par ya lo vimos? No, el onceavo se llama espinal accesorio, motor completamente. Ejemplo para que lo entiendan bien. Tiene que ver con los músculos del cuello. Escúchenme el ejemplo para que les quede. ¿Se acuerdan del trapecio, el romboide? ¿Se acuerdan de eso? ¿Han visto a alguien tetrapléjico? Que sea inválido, ¿cierto? Ponen el ejemplo de la... ¿La gente tetrapléjica puede mover el cuello? ¿La cabeza? La puede mover porque los pares que inervan esta zona es craneano, no es espinal, porque se cortó la médula espinal. ¿Se entiende lo que no? La mueve no naturalmente, le cuesta, porque y el que le permite mover esto es el espinal accesorio, el onceavo. ¿Estamos claros, sí o no? Por último, antes de dar el ejemplo, el hipogloso, 12avo par, totalmente motor, tiene que ver con la motricidad de la lengua, porque el séptimo y el noveno le dan sensibilidad. Ahora, una cosa muy obvia, yo estaba hablando de pares, en el fondo la lengua, que está dividida por la mitad, tiene un nervio aquí, un hipogloso y el otro al otro lado, ¿sí o no? Es decir, que si tú tenías alteraciones del hipogloso derecho, pues estoy inventando, ¿qué esperáis en la lengua? ¿Que sienta sabor o no? No. Sí, porque son por el séptimo y el noveno par. Va a sentir el mismo sabor, porque son otros pares. Pero en el 12º es motricidad, mover la lengua. Si tú pensáis el derecho y sabéis que un nervio por un lado y por otro, ¿qué esperáis en la mitad derecha de la lengua? ¿Que sea más grande o más chica? Chica. Un poquito más chica. Más chica, si los músculos, cuando no reciben inervación, se atrofian. Es cosa de mirar a una gente que sea inválido. No tienen piernecitas, puro huesito, ¿sí o no? Obviamente no a ese nivel que tenga mitad de la lengua, pero tú ahí tocando te das cuenta, si tienes las dudas. ¿Queda claro? ¿Sí? Y lo otro, el último ejemplo que quiero que vean, es esto. Terminamos las pares. Miren. Vamos a hacer un ejemplo de médula, súper piola y externo. ¿Han visto? Vamos a agarrar un perro. Todos tenemos perritos. Y le vamos a dar la vista. ¿Ven lo que vamos a hacer? Vamos a poner la vista. Luego acercar a la mesa. Puede hacer con las manos o decir las patas, ¿queda claro?
y lo acerca a la mesa y ¿qué va a hacer cuando toque la mesa? Levantarla, Le subirla. dan ¿qué cosa? Levantar las manos. Las patas. Me toca las patas están atrás. ¿Está hablando de las patas o Las No. patas. Las patas y hacer esto. Pero es que eso me parece muy trivial, no es trivial. Porque el tipo viene, toca con la vía, ¿qué vía? Sensorial. Sensitiva. Él informa al cerebro, porque llegó el estímulo a la corteza, que tocó algo. E inmediatamente la corteza, ¿qué dice? Le manda la respuesta motora y levanta. Pero eso, estáis viendo los nervios que entran, que van a lo largo de toda la columna, tronco encefálico, médula, corteza. ¿Se entiende lo que está evaluando, sí o no? Es como lo que hacen, ¿sí? Ahora, el mismo perro, pero no está con la vista vendada. Estamos a hablar lo mismo, pero de otra manera. Mira, ¿qué hace antes de tocar? Levanta, ¿sí o no? Las patas. Pero cuando levanta las patas, en realidad, ¿qué vía está utilizando? Zona motora, porque el tipo miró, tuvo la capacidad de decir, ah, tengo que levantarlo. Y eso está haciendo esas evaluaciones. Porque tú esperáis que el tipo mire, y si toca y no es capaz, tiene un daño neurológico. Ejemplo. Me tocaba en niños con... ¿Cómo se llama este bicho, viejo, que le da... Siempre echan la culpa a los gatos. Toxoplasma. El toxoplasmosis. Esos niños tienen serios problemas neurológicos. ¿Han visto alguna vez, no? Ellos no van a ser capaces de tocar y levantar nada. Ahí tiene un ejemplo neurológico. Pueden haber muchas causas neurológicas, todas las que tú queráis. ¿Queda claro? Pero tenéis que tener claro que esas pruebas que parecen tonteras, ¿se acuerdan que se como talla? No son nada tonteras. Y hay muchas más. Igual que doblar las manos y si las dejan así. Deben levantarlas, pues si esos son reflejos. ¿Queda claro? Ya chiquillos, vamos a hacer un break. Hicieron esta